va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales, aquí por la pantalla de C5N, un programa realmente especial esta noche, sobre todo por los datos, por la información, por el abordaje que vamos a hacer de una cuestión central que nos recorre transversalmente como sociedad y cuya pregunta final va a ser cómo la Corte Suprema de Justicia de la Nación no actuó en su momento y en su lugar, cómo la Corte Suprema no acepta la responsabilidad que tuvo y cómo miró para otro lado, cómo la justicia mismo participó de algo que es totalmente vergonzante y de lo cual tenemos cada día más evidencias, que es de la persecución flagrante muchas veces, de la persecución que se hizo de empresarios, de sindicalistas, de referentes sindicales, de dirigentes y también incluso de dirigentes políticos que no pensaban, que no abonaban la línea ideológica y también política del expresidente Mauricio Macri. ¿Cómo se orquestó esta gran mesa judicial macrista que día tras día empezamos a tener cada día mayor cantidad de detalles, sobre todo cómo operaba, pero además que tenía, llamémosle, distintas embajadas, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo bajo el mandato de María Eugenia Vidal en ese lugar. Y por supuesto con algunos referentes que eran, yo diría, responsables ineludibles, y esto lo va a determinar la justicia, como puede ser el caso del exministro de Trabajo, estoy hablando de Marcelo Villegas. Mire, hoy le voy a contar, y le agradecemos fundamentalmente a la gente del diario Hoy de La Plata, que en las próximas horas va a estar dando todos los detalles, toda la información. Usted lo va a tener en las páginas del diario a partir de las 0 horas, a partir del día de mañana también, de lo que ha sido un cúmulo de información que tiene la justicia y que lleva directamente a la conducción del expresidente Macri como jefe de esta persecución que tuvo, entre otros, a dirigentes sindicales. Por ejemplo, le voy a hablar esta noche de Marcelo Balcedo, ex titular del SOEM. El SOEM ha sido intervenido hace ya algunos años por la conducción macrista, y que al mismo tiempo, allá por el año 2016, era dueño de numerosas radios, entre ellas una importante de La Plata, como es la Red 92, la única que resistió el embate. Porque al final de esta historia usted va a ver que los medios de Marcelo Balcedo fueron no solamente intervenidos, sino que fueron asfixiados financieramente para que tengan que quebrar, para que tengan que cerrar sus puertas, con 300 periodistas en la calle. Bueno, y todo eso forma parte de esta historia. Claro, la pregunta, la primera de ellas, vamos a ir compartiendo información. Le agradecemos nuevamente a la gente del diario Hoy de La Plata. La primera pregunta es ¿por qué Marcelo Balcedo? Y uno se pregunta, bueno, ¿es y fue el único dirigente perseguido? Claramente no. Lo fueron empresarios como los accionistas de este grupo, Fabián de Sousa, Cristóbal López, fueron distintos dirigentes de carácter político, pero también dirigentes sindicales. Mire, fueron intervenidos 23 sindicatos durante la gestión del expresidente Macri. Y uno de esos referentes sindicales fue Marcelo Balcedo, quien era titular del SOEM, pero además de ser cabeza del SOEM, era dueño de distintos medios de comunicación. ¿Por qué él? Mire, desde el año 2016 en adelante, Marcelo Balcedo le disputaba al gobierno nacional que la paritaria, le disputaba yo diría la discusión por tener un salario digno. Había conseguido allá por el año 2016 lo que se denominó la cláusula gatillo. Esto molestaba al gobierno de María Eugenia Vidal, que lo que quería era que las paritarias cerrasen, obviamente digo porque era casi un mandato escrito del macrismo, que cerrasen por debajo de la inflación, que cerrasen con una pérdida de poder adquisitivo importante, que los sueldos fuesen descendiendo, y para eso tenían que disciplinar. Y parte de esa disciplina que se impartía tenía que ver con esto que le estoy marcando, con la persecución. El año 2016 había cerrado con una paritaria con gatillo, con la cláusula gatillo, y al mismo tiempo uno podría decir que más allá del frente propiamente sindical, el propio Balcedo también ofrecía resistencia en el plano político. Estaba, usted ya lo conoce, el intendente Garro, en aquel momento allí en la ciudad de La Plata, y por supuesto lo que le pedían en general, lo que querían de los medios de comunicación, era que no se opusiesen a lo que era la línea política que bajaba el expresidente Macri. En ese contexto entonces es que empieza esta persecución. A ver, señor director, si empezamos a ver algunos de los datos
algunos de los detalles, para tomar una referencia y para ser sumamente ordenados. A ver si podemos ver la primera de las placas, que va a dar un detalle un poco más importante de cómo fue el paso a paso en este sentido. Pero bueno, a ver, yo le podría decir, acá está, a ver, señor director, si podemos ver la primera. Era un obstáculo para Vidal, el gobierno provincial necesitaba cerrar paritarias en baja, lo que le decía recién, Balcello se lo impedía, además no asumía la línea política de Macri. ¿Cuál era el proceder que tenía el gobierno de María Eugenia Vidal? Bueno, asfixiaba a los medios de comunicación del propio Balcedo. Yo le decía que era titular de algunos medios, bueno, le cortaban la pauta oficial. Al único medio, o a los únicos medios que le cortaban la pauta oficial, era Balcedo. Balcedo realizó un reclamo judicial, tuvo una primera sentencia favorable, eso fue apelado directamente por el municipio de La Plata, y es allí donde aparece el primer dato que creo que es importante para consignar, porque en ese contexto de persecución y en ese contexto donde el litigio ya tenía un carácter judicial, la causa pasa a la Cámara, ya le digo, Contencioso Administrativa de Apelaciones. Allí el titular de la Cámara Contencioso Administrativa era el doctor Gustavo Spacarotel. Bueno, el doctor Spacarotel presenta de alguna manera una excusación. ¿Por qué? Porque amenazan de muerte a su hija. La presión era tan importante, y esto está en la denuncia, la presión era tan importante que finalmente el titular de esa Cámara quiere excusarse, sus compañeros de Cámara se lo deniegan, y uno podría decir que a partir de allí es que Marcelo Balcello, el titular del SOEM, se transforma en un objetivo político / judicial de esta mesa. A partir de allí se constituye no solamente como un líder sindical que peleaba para los salarios de quienes formaban parte de su gremio, sino además también que no ponía a disposición sus medios y que por ende entonces era y se transformaba en un objetivo. Le sigo sumando algo más de información. ¿Por qué? Bueno, porque en ese contexto aparece algo fundamental, algo que con lo que es la Gestapo macrista, a partir de la reunión en el Banco Provincia, comienza también a quedar más claro, que era que en el medio de la persecución a Juan Pablo Pata Medina, y cuando se estaba instrumentando todo esto, el propio Balcedo mantiene una reunión con quien era el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de Villegas, con el ministro Villegas. En ese contexto es el propio Balcedo el que termina denunciando que Villegas mismo le dice que se está llevando adelante una persecución de carácter ilegal prácticamente a Juan Pablo Pata Medina, y le dice que el gobierno está dispuesto a todo, y le cita una frase que el expresidente Macri pronuncia en la Casa Rosada, donde había muchísimos funcionarios, donde había gente de la AFI también, y donde estaba el propio Villegas, que había sido invitado justamente a ese encuentro, donde el expresidente Macri dice: bajo mi mandato, Juan Pablo Pata Medina tiene que estar preso. A lo que el propio Balcedo le dice a Villegas: mira, lo que me estás contando es no solo de carácter ilegal, sino además yo tengo que denunciarlo, yo tengo que directamente ir y contárselo a Juan Pablo Pata Medina, algo que hace al día siguiente, y el propio Balcedo cuenta después que se reúne con la CGT de La Plata, a la cual también le cuenta todo esto que estaba pasando. Bueno, por supuesto, como usted sabe, y como yo le voy a ir contando, esto le termina pasando también a Marcelo Balcedo. Es decir, también termina con una persecución importante. Mire, hay varias cuestiones que quiero marcarle. Usted va a ver cuál es el desenlace de todo esto en unos minutos nada más. Pero lo que es importante es que empieza a develarse en esta historia que había un plan sistémico, que había una forma de proceder, por supuesto, con características ilegales, que tenía su conducción política en el punto más alto de la Casa Rosada, a la cual no le importaba absolutamente nada con tal de desplazar a aquellos que no estuviesen en su línea, y puntualmente el mundo sindical detectado como un enemigo, como el primer enemigo, como queda totalmente en evidencia. Déjame contarle 2 o 3 cosas. Bueno, claramente en ese punto, si la persecución iba a ir contra Balcedo, y ya le conté cómo se había transformado prácticamente en un objetivo del gobierno del expresidente Macri, lo que tenía que haber era una causa, y no la había. Lo único que estaba todavía vigente era una causa donde la AFIP le pedía al sindicato, al SOEM,
que presente documentación para corroborar si debían o no pagar el impuesto a las ganancias. ¿Qué pasó? Bueno, que se redirigió el foco de la investigación, una investigación donde, déjeme decirle, la propia AFIP había ya concluido que no había ningún tipo de exigencia legal para proceder en esa causa. Bueno, se redirigió el objeto de la investigación hacia Marcelo Balcedo y a partir de ahí es que se desata la Gestapo macrista, la Gestapo antisindical y que empieza a operar. Hay una reunión en la Casa Rosada, esto también es información que da a conocer el diario Hoy de La Plata y que la va a estar dando a conocer en el día de mañana. Hay una reunión en la Casa Rosada donde se da como objetivo central la persecución política no solo de Juan Pablo Pata Medina, no solo de Marcelo Balcedo, también está mencionado Roberto Baradel. Allí están mencionados los Moyano, el clan Moyano también allí, en esa reunión, y no es una, sino que son 7, escuchó bien, son 7 las reuniones que se dan en la Casa Rosada donde participan muchísimos funcionarios. Señor director, discúlpeme, pero me voy perdiendo, porque esto tiene una cronología, obviamente, pero digo, hay, y están citados en estos escritos, quienes formaron parte, parece mentira, hay muchos funcionarios, exfuncionarios de Juntos por el Cambio mencionados allí, tendrán que dar las explicaciones correspondientes, pero lo concreto es esto: se destapa la persecución de la Gestapo macrista, se instrumenta sistémicamente esa persecución y a partir de entonces van a correr aproximadamente 10 días desde el momento en que se decide perseguirlo y detenerlo a Marcelo Balcedo y a su mujer, hasta que efectivamente esto tiene lugar. Ahora sí vamos a repasar las fechas, fíjese allí. Una de las fechas importantes, la de cuándo se pone en marcha el operativo. Fíjese, 20 de diciembre del 2017 el operativo de detención se pone en marcha en la Casa Rosada, en un encuentro donde está el expresidente Macri, Darío Nieto, el exministro Villegas, María Eugenia Vidal, Gustavo Ferrari, el exministro, Patricia Burrich, la exministra, y también el exministro Jorge Triaca. Esto, fíjese bien la fecha, 20 de diciembre. Ese mismo 20 de diciembre cuenta la investigación, esto no está en eso que usted está viendo, ahora vamos a volver allí. El mismo 20 de diciembre, y ahora vamos a ver el primer informe de inteligencia que le mostramos en forma exclusiva, ya decantada lo que era prácticamente la persecución, los agentes de inteligencia que formaban parte de la mesa judicial empiezan a tratar de rastrearlo a Marcelo Balcedo. Obviamente sabían dónde estaban, pero tenían que hacer de alguna manera la pantomima de que eso se ponía en marcha. Y entonces usted va a ver el primer informe de inteligencia, a ver, señor director, si lo podemos ver, donde en la misma fecha, pero durante horas de la mañana, es decir, todavía no se había producido la reunión en la Casa Rosada, pero ya se había decidido políticamente que se lo iba a perseguir a Marcelo Balcedo, donde en la misma fecha, ese 20 de diciembre, acá lo tenemos, se le informa a través de lo que es un parte de inteligencia al gobierno nacional, se deja constancia de un llamado telefónico proveniente de la Unidad de Inteligencia de la Gendarmería Nacional Argentina, a fin, dice el informante, de ponerme en conocimiento que se cotejó una entrada al país en el día de hoy por parte del señor Marcelo Balcedo mediante un vuelo particular. Ahí hay una matrícula a través del aeropuerto Jorge Newbery con procedencia desde la República del Uruguay. Asimismo, se deja constancia que siendo alrededor de las 13 horas, la unidad antes referida se comunicó nuevamente para poner en conocimiento de la salida del país del señor Balcedo a las 12:11 mediante el vuelo particular, y allí está, con destino hacia la República Oriental del Uruguay. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el objetivo? No era solamente detenerlo a Balcedo, era hacerlo en la República Oriental del Uruguay. ¿Para qué, se preguntará usted? Bueno, para debilitarlo políticamente, para que no tenga contacto directo aquí en la Argentina con quienes estaban junto a él en el SOEM, y además con que no tenga una vinculación directa con quienes estaban al frente de sus medios de comunicación. Y para eso tenían que detenerlo en Uruguay. Y entonces empieza una serie de partes que vamos a pasar por alto, donde de forma fraudulenta, porque mucha información de esos partes es falsa, se trata de empezar a mostrar que el propio Balcedo podía ser, en gran medida, si usted quiere, fruto, o en todo caso susceptible, a algún tipo de fuga.
de fuga del Uruguay hacia el Paraguay, es decir, que eventualmente la justicia tenía que detenerlo para aplicarle un proceso judicial. Entonces lo empieza a ser pasible de una detención de carácter internacional y por supuesto dicta la detención de carácter internacional, ¿no? La dicta. A ver, señor director, si podemos ver lo que es justamente esto, ¿no? El pedido de detención de Marcelo Balsedo. Estoy pasando por alto a otras partes de inteligencia para analizarlo después, pero bueno, esta es la orden de detención de Marcelo Balsedo y de su mujer allí en el Uruguay. Hay varias cuestiones más allá de esto que estamos viendo. Acá se dice, bueno, de dichas constancias se desprende que Marcelo Balsedo, Paola Fiege, registran desde el año 2005 hasta entonces una cantidad significativa de viajes al exterior. Fíjense en cómo van argumentando para mostrar que el propio Balsedo era alguien que no solamente viajaba de Argentina a Uruguay, sino que además podía viajar de Uruguay a Paraguay permanentemente y que para eso entonces era necesario su propia detención. A partir de este momento en la historia, para ir redondeando, lo que uno va a tener es, primero, se procede la detención de Marcelo Balsedo y de su mujer allí en el Uruguay. ¿Cómo? Bueno, mediante contactos entre inteligencia de la Argentina e inteligencia del Uruguay, se lo llama al fiscal general de Uruguay, un fiscal que tuvo que renunciar luego, y él participa también de esa detención. Están totalmente involucrados funcionarios del gobierno del expresidente Macri en todo esto. Usted veía algunos de los que participaban en la reunión, pero son muchos más. Y a partir de allí, ¿cuál era el objetivo? Y esto también es importante porque a todos quienes formamos parte de C5N nos resulta familiar. Bueno, terminar de asfixiar a sus medios, terminar de asfixiar a sus empresas, quedarse con el sindicato. Y esto es realmente notable, lo que pasa con el sindicato. En el año 2018, el 29 de enero del 2018, todo esto sucede muy rápido, desde fines del 2017, enero del 2018, hasta fines de enero del 2018, donde se decide la intervención del sindicato. A partir de ese momento se le da la conducción del sindicato a un interventor que es designado por el exministro Jorge Triaca y por la exgobernadora María Eugenia Vidal, y ese interventor tiene injerencia sobre el SUEM durante prácticamente un año. ¿Qué va a pasar al año siguiente? Bueno, el expresidente Mauricio Macri retoma, entre comillas, la conducción de ese sindicato porque le servía de caja política. Y además lo que se ha denunciado es un total vaciamiento del sindicato. Se apoderan a través de la intervención, pero además hay proveedores de estuchos denunciados, hay también una denuncia por vaciamiento de toda la caja del sindicato, hay también una denuncia porque fue utilizado los recursos del sindicato como caja de la política en el gobierno de María Eugenia Vidal y también en el gobierno del expresidente Macri, y así sucesivamente. Lo que se ve a través de esto es no solamente el mecanismo de persecución, sino además cómo a través de la asfixia financiera, pero directamente a través de lo que eran las intervenciones de las empresas de Marcelo Balsedo, lo que se buscaba era quedarse con sus recursos, quedarse con sus empresas, perseguirlo, detenerlo, vaciarlo totalmente de su propio poder, y cómo esto fue replicado con empresarios, fue replicado con otros dirigentes sindicales. Y bueno, y esto es de alguna manera lo que uno termina de concluir, ¿no? 300 personas en la calle prácticamente, fruto de estas empresas, pero además el trabajo que se hacía, donde participaban todos de la mesa judicial. Cómo esa mesa de persecución, esa Gestapo antisindical, no solamente tenía un referente a nivel nacional, sino además tenía referentes en los distintos ministros que tenían una incumbencia nacional, pero además tenía responsables en la provincia de Buenos Aires, que participaban de las reuniones en la Casa Rosada, y que tienen que dar explicaciones a la justicia, que van a tener que dar explicaciones a la justicia. Y usted está viendo muchos de ellos en cámara en este momento. Y por supuesto que están todos invitados aquí a C5N a dar las explicaciones del caso directamente contra la documentación que hoy tiene la justicia. Y esto es lo más grave de todo. Acompáñeme, por favor, señor director, a la mesa. La verdad es que es muchísima la información. Ya vamos a estar compartiendo más detalles. ¿Qué pasó con la Gestapo antisindical?
Bueno, tengo que saludar, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, buenas noches a todos. Perdón por la extensión, la verdad es que es mucha la información, no pudimos compartirlo toda, pero seguramente en los próximos días ustedes van a estar teniendo mayor cantidad de detalles. Esto realmente creo que es un escándalo, diría que es un escándalo, y hasta uno debiera decir que esto no hay que naturalizarlo, por más que nos empezamos a encontrar de forma sistémica con lo que era esta persecución, y los datos, la verdad, que están literalmente, déjeme decirle, sobre la mesa, sobre esta mesa esta noche. Natalia Salvo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julián? Sin sorpresa con lo que decís, ya lo habíamos dicho el domingo pasado. Pero hay que destacar una cuestión: los únicos sujetos que están habilitados por la Ley Nacional de Inteligencia a recabar datos con orden judicial pertinente son aquellos que están dentro de la Agencia Federal de Inteligencia, que ya sabemos lo que hacían, participaban sin estar registrados en reuniones, en articulación con la Mesa Nacional y también con la Mesa parece ser, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el fin eran los trabajadores y los sindicatos. Creo que esto hay que recalcarlo, porque si no lo recalcamos no vemos el para qué. Y era nuevamente para instalar un sistema económico para pocos, para poder retasear, destruir, precarizar la ciudadanía, y eso lo hacían a través del salario y de las jubilaciones también, como hicieron con la reforma previsional. Liliana Gendel, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Sabés que me quedé pensando que vos decías tienen que dar explicaciones en la justicia? Y yo agregaría, y a la sociedad. Nos tienen que dar explicaciones, no solo en la justicia, nos tienen que dar explicaciones porque además eran funcionarias, funcionarios, es decir, tienen un compromiso, tienen una responsabilidad, cometieron un delito, hay datos, vos recién hablabas de una cantidad de información y solo mostraste un poquito de todo lo que hay. Entonces creo que la sociedad debe exigir que se les den todas las explicaciones, que elijan dónde. Vos los invitabas a venir acá, no sé si querrían, bueno, vayan a TN, hagan lo que quieran, pero hay que dar explicaciones. Úrsula Vargas, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sí, y también me parece que están empezando como a desarticular el discurso también desde la oposición, como que tampoco pueden sostener lo que está sucediendo. Hoy leía una entrevista a Horacio Rodríguez Larreta en el diario La Nación, donde dice que lo que quería hacer a Vidal era perseguir al Pata Medina, a Balcedo y a los gremialistas mafiosos, con lo cual, digo, ¿no había dicho Vidal que eran investigaciones para la justicia? Digo, me parece que se desarticula todo este discurso y están haciendo agua. Pero ¿tenemos noción de lo peligroso que es esto? Bueno, creo que sí, por lo que ha pasado en la Argentina. Pero creo, y esto lo hablaba recién con Edgardo, yo creo que esto no puede volver a pasar en el país. Que si lo mostramos una y otra vez y vamos reuniendo información y empieza a conocerse información que es clasificada sobre el desastre que han hecho con las instituciones, yo creo que esto es para que no vuelva a pasar. Edgardo Moca, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que es vos hablabas de un plan sistemático, y cuando surgió lo de la Gestapo antisindical, yo me preguntaba ¿qué más nos espera? Porque los sindicatos empieza por ahí, porque además yo creo que lo que decía Natalia es la cuestión. Porque la Argentina tiene, comparativamente hablando, en términos mundiales, una estructura sindical que ha resistido la ofensiva neoliberal de desmantelamiento de las estructuras sindicales. Y a los sectores económicamente poderosos siempre tuvieron en su agenda el movimiento sindical como un problema, porque es el sencillo problema de la plusvalía, el sencillo problema del costo laboral. Y no solo del costo laboral en términos de trabajador y patrón, sino en la estructura, en la fuerte estructura material del sindicalismo argentino. Ellos ven un problema principal. Sí, y yo coincido con vos, Julián, que si esto no llega a la justicia y realmente no son condenados, van a volver con mucha más virulencia. Con mucha más virulencia. Para mí es gravísimo lo que está sucediendo y lo que nos enteramos día a día de esta persecución a todo lo que era la oposición. Y es verdad que no por nada sindicatos, gremialistas, digo, más allá, además eran como que se anunciaba primero en los medios, ¿no? El Pata Medina es un mafioso, y después, una vez que se instalaba, se cosificaba a esa persona que era el diablo, venía la justicia a decir era el diablo. Y entonces la sociedad que dice, no, bueno, está bien, si era el diablo. Es peligroso por lo que decís vos, me parece muy importante, porque ya se animan, como hizo María Eugenia Vidal, a decir en los medios
que perseguía a la mafia, es decir, las bases del Estado de Derecho, que en primer lugar lo que separa a un Estado totalitario de un Estado de Derecho es el principio de privacidad, de intimidad, el debido proceso, la debida defensa. Y esta gente lo que está es socavando directamente en su discurso y a viva voz esos pilares del Estado de Derecho. Es decir, y después lo partidizan, ¿no? Como si fuera patrimonio de un sector político. Esto es un patrimonio de la sociedad, eso es lo que la sociedad tiene que entender. Bueno, a ver, vos hablabas, Natalia, de un derecho, el derecho a la privacidad, de cómo se cometía espionaje de características ilegales. Quiero compartir, a ver, señor director, si me ayuda con esto, esta información que hoy dio a conocer Raúl Tuniculman en página 12, y que dice: policías de la ciudad plantaron cámaras y micrófonos en las celdas con, escuche bien y lea bien, 105.000 archivos de audio. Efectivos de la Fuerza de Seguridad porteña, policía de la ciudad, fueron los encargados de realizar el cableado en la cárcel de Ezeiza para espiar a los empresarios y políticos detenidos durante el gobierno de Macri. Cristina Camaño, la interventora de la AFI, le pedirá al juez Martínez de Giorgi que avance en esta investigación, y esto sigue. A diferencia de lo que ocurrió en la sede porteña del Banco Provincia de Buenos Aires, en la cárcel de Ezeiza, donde por otro lado estuvieron detenidos ilegalmente los dueños de este grupo, donde estaban detenidos también dirigentes políticos, sindicales y también empresarios. El cableado lo hizo la AFI, esto es, el cableado lo hizo la AFI, pero los encargados fueron miembros de la policía de la ciudad que estaban trabajando en comisión, entre comillas, para la AFI, y venían de la fuerza que armó el macrismo en la ciudad. Un dato más, a ver, señor director, una parte de todas esas escuchas, este es un párrafo muy importante, se hizo con la excusa de monitorear al rey de la efedrina, a Mario Segovia, es decir que, a ver, se supone que esas escuchas tenían un carácter legal, porque estaban en el marco de la investigación que autorizaba el juez Federico Villena. Uno podría pensar de manera dudosa, pero aquí que las escuchas abarcaban a otros pabellones y, por supuesto, cuando se hacían y se verificaba que no pertenecían a la causa que investigaba al rey de la efedrina, no se destruían, quedaban allí los diálogos que no tenían relación con Segovia y que, por supuesto, usted se preguntará para qué se utilizaba todo eso. Bueno, se utilizaba, como decía recién Úrsula, para proveer a los medios de comunicación, para intervenir en lo que eran las defensas de las causas que se estaban llevando adelante y de alguna forma también para disciplinar a quienes estaban allí detenidos en forma ilegal. A ver, vemos un destacado más porque me parece que es importante esto para que todos ustedes lo vean. También se usó lo de Segovia para cablear celdas, luego se hizo lo mismo con otra causa puesta en marcha a raíz de una agresión, y esto es importante, del Pata Medina al empresario Fabián de Sousa. Este expediente fue el falso motivo para cablear más celdas, y allí fueron los técnicos de la policía de la ciudad pasados en comisión a la AFI. Cuando se produce la agresión de Pata Medina a Fabián de Sousa, al día siguiente se los retira de la celda, se los hace estar en un patio, muertos de frío todos, bajo una determinada excusa, que venía gente del Departamento de Seguridad. A nadie se le dice que se estaban revisando las celdas, pero al mismo tiempo, 4 o 5 días después, nuevamente durante 5 horas se traslada a quienes estaban detenidos allí a un gimnasio, y allí es donde se cablea todo, por supuesto, con un carácter totalmente ilegal, y donde se sacan las tapas de las celdas que estaban allí arriba. Había como conductos, zonas húmedas se llaman, donde estaban los lavatorios, y bueno, se procede a hacer toda una obra de ingeniería para instalar allí micrófonos, cámaras, etcétera, que después fue utilizado políticamente contra quienes estaban detenidos en forma ilegal allí en el pabellón de Ezeiza. Hay muchos detalles, vamos a estar analizándolos, pero quiero darle la bienvenida ya al diputado Leopoldo Moró. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? Bueno, usted de todo esto ya ha hablado en forma numerosa, creo, durante muchísimo tiempo, y uno está tentado de decir que no sorprende, pero la verdad es que estaríamos naturalizando algo que a todas luces no hay que hacer, ¿no? Absolutamente. Además, todos los días en realidad sí te sorprenden, porque hay una escalada que a veces supera incluso hasta nuestra propia imaginación. No solamente la información que eventualmente uno podía ir recabando sobre estas situaciones. Yo creo que más allá del relato puntual que podemos hacer de cada uno de estos casos, que yo lo tengo muy claro por la labor que hemos hecho en la Comisión Bicameral,
de seguimiento de los organismos de inteligencia. Yo creo que lo que hay que subrayar es que todo esto rompió el pacto democrático en la Argentina. Un pacto democrático que nos costó muchísimo, primero recuperar la democracia y además un pacto democrático que no solamente fue de hecho, sino también tuvo reflejo legislativo, reflejo judicial. Se sancionó por unanimidad en ese periodo, en el primer periodo de Alfonsín, la ley de defensa nacional y se fijaron reglas de juego para las Fuerzas Armadas. Después en el gobierno de Menem se sanciona por unanimidad nuevamente la ley de seguridad nacional, que también fijaba reglas de juego. Porque ¿qué significa el pacto democrático? No es un pacto espurio, porque vos viste que la palabra pacto de alguna manera está degradada en la política argentina. Pacto democrático significa aceptar por parte de todos los que competimos en ese marco las reglas de juego nada más y nada menos que de la Constitución Nacional, del Estado de Derecho, garantías de los ciudadanos, etc. Un acuerdo social. Es un acuerdo político-social. Sí. Bueno, este gobierno de Macri lo destruyó. Y además hay que tener en claro, cosa que confieso yo tampoco la tenía muy claro hasta que, bueno, por las circunstancias que me llevaron a esta tarea me tuve que, digamos, sumergir en esta cuestión. Esto no fue para nada improvisado. Es más, se ejecutó del mismo modo que ocurrió con la dictadura militar, con un plan preconcebido a la llegada del gobierno. Nosotros hemos podido reconstruir la saga. Vos fíjate, los primeros días del gobierno de Macri... Ya sabían lo que iban a hacer. Pero absolutamente. Si vos tomás el periodo del 10 de diciembre del 2015 al 29 de diciembre del 2015, o sea, muy pocos días, ¿cuáles fueron las decisiones que tomó Macri en los primeros días de gobierno? No tuvieron nada que ver con decisiones de carácter económico. La primera decisión fue eliminar la ley que había llevado adelante el kirchnerismo, que entre otras cosas imponía el carácter de fondos públicos a los fondos del AFI. Los volvió rápidamente a fondos reservados. ¿Por qué? Porque era necesario tener plata para financiar el espionaje ilegal. Claro. Eso equivalía en aquel momento a 100 millones de dólares. Inmediatamente después de eso, ¿qué hace? Le saca la oficina de escuchas a la Procuración, a Gil Carbó, que estaba precisamente a cargo de Cristina Camaño, que lo tuvo un año y pico. La oficina de escuchas fue impecable, no hubo ningún tipo de filtración, de escuchas. Y además, ¿qué hace? En ese periodo de tan pocos días, designa por decreto a los dos tipos que entran a la Corte. Claro. ¿Y a quién le pasa la oficina de escuchas? A la Corte. Es decir, había una planificación previa. Se sentó en el sillón presidencial y empezaron a ejecutar la política de armado de un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política. Entonces, me parece que es muy importante tener esto en claro. ¿Por qué? No solamente porque destruye la teoría de Bertucci y Llorens, que dice que todo esto es parte de cuenta propista, que es un fallo vergonzoso. Voy a seguir haciendo comparaciones. Equivalente a la ley de autoamnistía de los militares. Cuando se estaban por ir del gobierno, los militares, esto es bueno recordárselo a los chicos más jóvenes, dictan una ley de autoamnistía, con la pretensión de que queden en la impunidad todos los que habían cometido delitos y violaciones vinculadas a los derechos humanos. Bueno, ahora no hay ley de autoamnistía, hay fallos de autoamnistía. El fallo de Bertucci y Llorens, diciendo que esto fue acción de cuentapropistas, que quedó destruido por la realidad una semana después porque aparece este video que permitió ver cómo funciona con voz y con imagen una asociación ilícita, es un fallo equivalente a la ley de autoamnistía. Aparecen el general Viñones y el general Nicolaides, que fueron los dos que firmaron la ley de autoamnistía. Ricardo. Sí, da para muchísimas reflexiones. Vamos a ahorrar lo más posible el tiempo. A mí me parece que yo me quedé con una expresión que varios de nosotros escuchamos y algunos subrayaron, que es el tema de ahora está en manos de la justicia. Entonces uno escucha eso y dice, bueno, la justicia es a donde hay que llevar las cosas, y al mismo tiempo dice, ¿y no habrá un camino que no sea ese? ¿De qué justicia? ¿O será con esta justicia que vamos a juzgar esto?
Yo creo que esto es de vida o muerte para la democracia, porque ningún otro periodo de los periodos irregulares políticamente, de los periodos autoritarios, hubo un rol central del Poder Judicial como se está desarrollando ahora. Y de paso, hablando de la política inmediata de Macri, otra cosa que tampoco se olvidó Macri en los primeros días fue abrogar la ley de servicios de comunicación audiovisual, que es una pata que tiene su propia identidad. Lo estamos viendo con los fenómenos de la persecución a Balcedo, ¿no? Claro, Julián, sí. Un dato con respecto a lo que decía Leopoldo. Ese decreto que pasa de la esfera a la DICOM en su momento, de la Procuración, y que tenía Cristina Camaño a la Corte, fue el 24 de diciembre. Ese día. Y además un dato, esa famosa Dajudeco duplicó su personal. Tenía en el año 2018 641 personas, entre los que estaban el hijo de Stornelli, de Taiano, y el director era Irurzún, el mismo de la doctrina. Y otra cuestión más, se llevaba el 20% del presupuesto de la Corte, que en ese momento, digo del 2018 al 2019, porque fue el año paradigmático de la persecución, era de 10.000 millones de pesos, y la Dajudeco se llevaba 2.000 millones de pesos. Es decir, todas estas escuchas, todas estas interceptaciones que incluso la ONU destacó como cuantiosas, extraordinarias, porque es un método de investigación que ya debe ser restrictivo. Esto lo hizo en el 2019, exigía un presupuesto determinado. Y esto también da cuenta de una elaboración previa con premeditación, porque obviamente eso exigía un presupuesto, esos cableados que vos mencionabas. Pero a ver, yo me pregunto esto, porque alguien que nos está escuchando dice, a ver, la Dajudeco dependía de la Corte Suprema, recién lo dijo el diputado Moró. Si un juez ordena hacer espionaje con características legales porque está bajo investigación algo, pero después se prueba que finalmente fue utilizado eso para hacer todo esto, 105.000 audios, donde claramente el objetivo era otro, digamos, es decir, estaba clarísimo que lo que buscaban era... Primero que la misma Corte... Sí, claro, digo, la Corte, ¿lo sabía o no lo sabía? Lo sabía y tuvo que decir en el 2019, después de muchas presiones, la famosa acordada 17 del 2019, decir que no cabían las famosas escuchas a la casa o interceptaciones telefónicas a la casa. Es decir, no de manera genérica y abstracta, que había que tener una orden judicial, específicamente ver qué se buscaba y demás. Pero permitime, eso lo dicen, volvemos a las inevitables comparaciones. Cuando están en retirada. Cuando están ya en retirada, el 2019. Ya cuando se habían conocido, no digo las 105.000, pero se habían conocido. O sea, ya las habían utilizado todas. Es en el mismo momento que también abandonan la doctrina Irurzun. Claro. A partir de ese momento dejan de lado la doctrina Irurzun. Porque vos fijate que si hoy se aplicara la doctrina Irurzun, estaría preso toda la cúpula de Cambiemos, sin lugar a dudas. Claro. Porque ¿qué decía la doctrina Irurzun? Bueno, porque la doctrina Irurzun había sentado la teoría de la responsabilidad en función de los cargos que se ocupaban. Es decir, si tenías poder... El poder residual. Poder residual. Que llamaban el poder residual. Si vos habías pasado por un cargo de poder, eras sospechoso de tener un poder residual que podía influir en el desenvolvimiento de la causa. Por eso te digo, hacen esa parodia después de que ya se había conocido 200.000 grabaciones y además dejan de lado la doctrina Irurzun. Y después de que vino la ONU a decir que era un escándalo. Pero igualmente hoy por hoy siguen comportándose y fallando, sería como sentencias para salvarse a ellos mismos, más allá de la de Llorens y Bertuzzi. Todo cae en Comodoro Pi en una obviedad y en una demostración de poder de justamente el partido judicial que sorprende y que rectifica que siguen en ese camino, es decir, que siguen siguiendo exactamente las causas que necesitan que no los manche y las chupan a lo que es este triángulo de las Bermudas. Pero por eso lo más Comodoro perverso es lo que planteaba recién Edgardo. La lógica que cualquier ciudadano piensa es lo llevamos a la justicia. Pero la pregunta que nos queda a todas pensando es ¿a qué justicia la llevamos? ¿A dónde la estamos llevando? Y si no es a esta justicia, ¿qué hacemos? ¿Qué respuesta tenemos como sociedad democrática? Porque a esta justicia, en lo personal, yo no le tengo absolutamente, al sistema judicial tal como está, no le tengo absolutamente ninguna confianza. Bueno, yo creo que por eso es la necesidad de que nos manifestemos como pueblo, ¿no? El 1 de febrero, me parece que es muy importante. Una de las tantas anomalías que dejó el macrismo en la Argentina
es que vos tenés dos poderes judiciales en Argentina. El de Comodoro Pi y el resto. Y el resto. Yo incluyo en el de Comodoro Pi, aunque no esté físicamente ahí, a la Corte, obviamente. Porque, digamos, de toda esta cadena de espionaje ilegal, persecución política, en la que hay una larguísima saga de delitos que van cometiendo, la puntada final, ¿quién la daba? El Poder Judicial, de Comodoro Pi. Lo que pasa es que el Poder Judicial hoy representa justamente los intereses del status quo del poder, no son jueces de la ley, son jueces del poder. No son jueces de la ley, ellos son jueces del poder. Claro. Poder, sí. Sin lugar a dudas. Que además, desde el punto de vista jurídico, encima son unos chantas que ponen cara de próceres y realmente tienen falencias jurídicas espantosas, además de falencias morales. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Claro. Bueno, yo creo que, en primer lugar, generar conciencia social. Porque de alguna manera esa misma situación se nos presentó en el 83. ¿Qué hacíamos? Digamos, ¿no? Con un poder judicial que también había sido cómplice, pasivo o más activo de lo que había ocurrido durante la dictadura militar. Y no solamente se puso en marcha la Cámara Federal, se creó la CONADEP. Se creó la CONADEP. Y se creó una comisión de personalidades que venían de distintas extracciones políticas, sociales, etc. Pero la CONADEP generó una conciencia social muy fuerte, que es lo que está faltando acá. Tan fuerte que pasados muchísimos años, cuando esta Corte intentó llevar adelante el 2x1, Así es. una movilización de la sociedad extraordinaria, por esa conciencia social. Pero a ver, y aquí le está faltando al gobierno también decisión. Pero diputado, al gobierno, discúlpame, está faltando decisión justamente al le iba a gobierno preguntar eso, digamos. ¿Hay un esto correlato de eso en el gobierno? No, la única manera de desempatar esta situación entre estos dos poderes judiciales, entre la mafia que se instaló, etcétera, es la movilización de la sociedad. Eso es lo que va a desempatar esta situación. Pero además es lo que le debe dar energía al gobierno para tomar decisiones. A mí no me importa si vamos a ganar o no una votación en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Es imperioso que haya ya mismo un proyecto de ampliación de la Corte. Y Hay los que dar partidos señales políticos, institucionales muy Leopoldo, fuertes. lo decía Pedro la semana pasada, y los partidos políticos que tienen una responsabilidad, porque todos los partidos políticos, absolutamente, aquellos que se denominan democráticos, deberían también comprometerse, sin este chiquitaje de si muevo un pie, apoyo al gobierno y entonces... La verdad es que lo que está en juego debería ser una convocatoria muchísimo más amplia. No, pero Liliana, no solo a los partidos políticos. No, pero a ver, los partidos políticos, ¿qué son? Son las coaliciones, y la coalición de la oposición está totalmente implicada en cada uno de los capítulos que estamos comentando. Las personas. Entonces uno no puede tener expectativa. Debe haber personas en la coalición honestas. A mí me parece... Debe haber personas Sí, pero hay que incorporar además sectores sociales, sectores académicos, A mí me parece facultades. Hay que recurrir a los organismos internacionales. Hay vías para recurrir a los organismos internacionales frente a las arbitrariedades que está cometiendo la Corte, que están cometiendo los camaristas de casación. Hay vías abiertas, pero tiene que tener todo eso el respaldo institucional del gobierno. Al gobierno lo votamos para eso, porque si no nos vamos a encontrar en una situación muy compleja. Obviamente, como vos bien decís, la coalición opositora... Digamos, uno no tendría que tener expectativas por ese lado, al menos, por lo menos por los próximos años. Pero porque... obviamente. Pero lo que no puede ocurrir es que pierdan expectativa los que nos votaron a nosotros para que hagamos lo que tenemos que hacer. Lo decía en el programa del domingo anterior, es una pelea que hay que dar. Que puede ser que no llegue a buen puerto, pero hay que darla, hay que salir, hay que manifestar y dejar en evidencia que gran parte de esta sociedad no está de acuerdo con este partido judicial, porque la verdad que no representa a la democracia. Exactamente, y está en peligro. La democracia. Exactamente, pero me parece que sí o sí, y esto también por parte del gobierno nacional, hay que dar esa pelea, sí o sí. Se puede perder, pero hay que darla. Se perderá una vez, la próxima no. Me parece que es muy importante por eso. Yo creo que lo del del 1 de febrero no es el fin del camino, es el principio del camino. Sí, efectivamente. Yo quería destacar justamente lo que decía Leopoldo. Primero, la dimensión social de la reforma judicial. ¿Cuántas veces se habló de la reforma judicial como algo meramente legislativo? Cosa que no va a acontecer. La profunda conciencia de la sociedad de para qué está el Poder Judicial, que es para garantizar, de hecho, es fundamental. De hecho, lo que están intentando hacer desde el entente mediático, que es la terminal mediática de ese espacio político, es partidizar esa marcha del 1 de febrero, cuando es
el 80% de las personas no está de acuerdo con esta Corte del Poder Judicial y eso no representa al sector que votó junto hay con... un trabajo de los medios para tratar de desmerilar justamente Es que esa si movilización, la Corte no tolera la interpelación de la sociedad, que es a la que está destinada, ¿qué es de lo que estamos hablando? De un grupo de aristocráticos Además, que se autopercibe imbuido por la divina providencia. Me parece que esto es lo que hay que mostrar. Lo del 1 de febrero yo lo quiero subrayar porque se conversa mucho sobre si en un momento con tantas privaciones, con tantos problemas económicos y sociales, vamos a hacer una marcha por el Poder Judicial. Yo creo que tiene que salir bien esa marcha, tiene que ser, como dice Leopoldo, el puntapié inicial de una amplia movilización y de una gran campaña de difusión. Porque esto está tapado sistemáticamente, salvo en este canal y en algunos otros poquitos grupos periodísticos, no se habla ya de este tema, del escándalo de la reunión del Banco Provincia. Pasó como una especie de cosa que algún día se explicará, digamos. La hicieron pasar. Y la hicieron pasar eso. eso. Fíjate, Edgardo, que las ediciones dominicales de lo que se supone son los medios gráficos más importantes de la Argentina, etcétera. Hoy el tema predominante es si se habían volado 2 o 3 sombrillas cuando pasó el helicóptero de Bernie. Digo, bueno, ellos juegan siempre a la desmemoria, al olvido, ¿no? A que pasa y después estás en otro tema, en un país que todos los días pasan cosas. Por eso cuentan nosotros con tenemos eso. que poner en la cancha la construcción de memoria, como se hizo en el pasado, la construcción de justicia y la construcción de verdad. Pero eso lo tenemos que hacer desde el plano no solo de la movilización de sectores sociales, sino del plano institucional. Reitero, nos votaron para eso. Si después no nos votan por otras razones es otra cuestión, pero nos votaron en el 2019 para eso, como nos votaron para resolver el problema de la deuda externa, etcétera. Pero nos votaron para que nosotros le devolviéramos a la Argentina el pacto democrático y un poder judicial independiente. Bueno, es importante la definición, le quiero agradecer, diputado, ha sido muy amable, muchísimas gracias, siempre claro. Gracias. Muchísimas gracias. Es una semana clave, vamos a volver a este tema, quiero decirles, ya está con nosotros Carlos Rosansky, en instantes va a estar aquí, vamos a volver a meternos de lleno en este espionaje ilegal, en esta persecución en la Argentina. Damos vuelta a la página brevemente, hablamos de economía, hablamos de una semana clave en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, a partir de algunos detalles que vamos a estar compartiendo. En principio, una reunión importantísima entre el canciller, estoy hablando de Santiago Cafiero, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Un Antony Blinken que se entrevistó con David Lipton, un Lipton que formó parte del FMI, que le dio el crédito al expresidente Macri, sígame en este camino, y que hoy es el número 2 del Ministerio de Economía de los Estados Unidos, que se llama la Secretaría del Tesoro. Bueno, el número 2 de la Secretaría del Tesoro es quien en su momento rubricó el crédito al expresidente Macri, que hoy forma parte del comité, si vale el término, que va a decidir la negociación con la Argentina. Entonces, eso, la verdad que lo que está generando son algunos ruidos. El gobierno nacional está viendo que se aleja la posibilidad de cerrar un acuerdo, intuye, creo yo, en forma acertada, que entrar en un default no sería algo bueno para la Argentina, pero está claro que las condiciones que está imponiendo el Fondo Monetario tampoco lo son. Y ese es el gran interrogante que todavía no tiene una sola respuesta. En ese contexto se dio algo bastante particular, que es esto que ustedes van a ver en pantalla, que es un artículo de Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, que habló del milagro argentino, ¿no? ¿Y a qué se refería Stiglitz con el milagro argentino? Bueno, lo que dice es la Argentina con pocos recursos, con pocas reservas en el Banco Central, le llegó la pandemia y la verdad que el resultado es prácticamente un milagro. En términos de crecimiento económico, en cómo se timoneó la pandemia. Bueno, ahí usted tiene ahí un recuadro de lo que es un poco un resumen en términos de la esencia de la nota misma. Joseph Stiglitz elogió la recuperación tras la pandemia y destacó las políticas empleadas por Martín Guzmán. El Premio Nobel de Economía comparó la situación económica del país con la de Estados Unidos y destacó que con menos recursos, gracias a las políticas del gobierno actual para fortalecer la economía real, el país ha estado disfrutando de una recuperación notable. Al mismo tiempo, ratificó su postura a favor del reclamo argentino para eliminar las sobretasas que impone el Fondo Monetario Internacional. Bueno, esto que uno podría pensar, bueno, viene de un premio Nobel, que sigue el caso argentino desde hace muchísimo tiempo, que ha trabajado
con Martín Guzmán, o en todo caso Martín Guzmán ha trabajado con él. Por supuesto fue utilizado hasta políticamente por la oposición de varias maneras. Compartimos algunas y ya le damos la bienvenida a José Ignacio de Mendiguren, que está con nosotros. Fernando Iglesias, otra vez Stiglitz hablando de un milagro argentino, como hace unos años, agárrense, pone Fernando Iglesias. Luciano Laspina dice, bueno, lo hace en inglés, nosotros tenemos allí la traducción. Este artículo es una verdadera vergüenza, Argentina está al borde de una nueva crisis y Stiglitz habla de un milagro económico, ¿no? El cinismo campea a sus anchas, por supuesto. Stiglitz dice, José Luis Spark dice Stiglitz que la Argentina del COVID es un milagro, sí, claro, es casi el único caso de desarrollo económico después de la Segunda Guerra Mundial, un verdadero milagro negativo. Y el economista Marco Buscaglia, que dice, al padre de la criatura se le olvidó mencionar la inflación, la suba de la pobreza, el éxodo empresario y de capital humano y varios detalles más. De Mendiguren, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. Muy bien. ¿Le va bien con todo esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cuánto hace que lo venimos hablando? Pasa que la Argentina no quiere recibir, no toda la Argentina, no quiere recibir buenas noticias. Yo cada vez vos me entrevistabas, decía, yo estoy en un sector donde me cuesta encontrar malas noticias. La verdad es esa. ¿Qué quiere que te diga? No, bueno, yo ¿Querés las cifras? Sí. No, pero a ver, las cifras de macroeconomía son buenas, son muy importantes. Las de pobreza e indigencia son negativas. Inflación. Bueno, pero esto es contrafáctico. Sí. ¿Te imaginarás dónde estaríamos si seguía lo anterior? A ver, la Argentina yo lo dije como industrial a principios de año. Como industrial yo acudí al rescate más importante que tenga memoria del sector público al privado. Indudablemente dijimos, ¿vos tenías reservas para hacer este salvataje? No. Por lo tanto, magia no comprendo. Sí. Tenías que emitir, ¿correcto? Hoy tenés 3 puntos más de inflación. Puede ser. Todavía no vas a superar la de Mauri, en el último año de 54%. De Macri, con 54% y sin pandemia, son expertos en eso. Pero vos tenés 40.000 pymes vivas, que por eso creces al 10 y por eso Stiglitz dice lo que dice. Si ese rescate no hubiera existido, hoy tendrías, no sabemos, 3 puntos menos de inflación. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Son las definiciones políticas. Este gobierno, fíjate, que hizo todo lo que le gusta a los países de Esper, de López Murphy, de Tetaz. Todos esos admiran el imperio. Sí. Y el imperio llegó a 13% de déficit sobre PBI y cuadruplicó su inflación para no dejar caer la economía. Pero, no sé... Porque no vamos a elogiar esto. Va a pasar como si tal cosa y me vas a hablar del vacunatorio VIP. Ya pasa eso y ya me vuelvo loco. No, pero primero no te vuelvas loco. Segundo, yo tiendo a no compararme con Estados Unidos, pero con cualquier otro país me parece que sí. Bueno, porque primero no emitimos dólares, segundo el mundo no ahorra. ¿Todos los países? No, a ver. El que menos duplicó y triplicó, quiere decir que nosotros nos triplicábamos, nos íbamos al 150 de inflación. No, pero lo que yo digo es algo muy notable, presten atención durante esta semana si quieren, todos los análisis económicos que ponen el foco en el tema inflacionario omiten mencionar la palabra pandemia. O sea, hay algo como muy notable, es decir, acá no ha pasado nada y la verdad que tenemos inflación porque el programa económico no funciona. No, tenemos inflación porque no había recursos suficientes y porque el gobierno terminó emitiendo moneda. Y donde había recursos, Alemania había recursos, duplicó la inflación. Sí. Estados Unidos había recursos, casi cuadruplicó la inflación. ¿De qué estamos hablando? Brasil tenía recursos que por más recursos que vos tuvieras para que la economía no se te caiga, fíjate que se le quemaron los libros a todos, siguen hablando, hay que avisarle a Espera, a Kachanowski, que cambien los libros, porque se le quemaron todos. Estamos hablando lo mismo que en materia jurídica, me parece. Las usinas productoras académicas están siempre puestas al servicio de un interés extranjero en este caso. O sea, los economistas serios, decís vos. Claro, los economistas, los que, por eso digo... Le quieren sacar el Nobel a Stiglitz. Claro, hablaba de también una... Es increíble. Lo ningunean a Stiglitz. Lo ningunean, pero por eso, ¿al servicio de quién están puestos nuestros intelectuales? Me parece que esa es la pregunta. O esos intelectuales, que parece que son los únicos. Y cuando los intelectuales no responden a los intereses espurios o foráneos que ellos tienen, ahí están descalificados. Eso es lo que hay que ver.
cómo prontamente pasan a ser de avesados o reconocidos porque están en el extranjero a ser palabra pisoteada. Y eso pasa en lo jurídico y en lo económico. Digo, además de la pandemia, a este gobierno también le tocó esta inmensa deuda con el Fondo Monetario Internacional, que tenemos la bota en la cabeza, y que además desde la oposición y desde estos economistas que ahora vuelven y se polulan por la televisión dando Vidal ofreció cátedra la cunza, de cómo... ofreció la por cunza. eso, ¿no? Todos los que lo hundieron, los que fueron a pedir el préstamo, los vemos en la tele dando soluciones y ni siquiera diciendo mea culpa de que este problemón que tiene la Argentina es responsabilidad de ellos. Mira, Ni vos siquiera sabés que dicen eso y vienen con respuestas mágicas. Es una locura. Ya me parece felinesco el trato que están haciendo. Sí. ¿Por Por qué? estos que ahora preguntan qué vamos a hacer, cómo vas a negociar. Cuando vos estás negociando el bodrio que te dejaron, lo menos que tenés que tener es las cartas guardadas, no podés mostrarlas al negociar. Ahora yo le pregunto, digo amigo que tengo, Mario Negri es una persona que aprecio. Lo escuché decir el otro día, no nos contaron nada. Mac, no se está la cámara. Mario, Sí, ahí háblale, Mario. Sí. cuando a vos te endeudaron en 45.000 millones, te consultó alguien y eras el presidente del bloque oficialista. Martín Lustó, creo que estabas de embajador en Estados Unidos. Alguien te consultó cuando estabas contrayendo esta deuda. Yo estaba en el Congreso, me encantaría preguntarle a Emilio Monzó, Sí. presidente, al mismo Pinedo, presidente del SAO, no tenía ni idea. No es que no llegó al Congreso, no pasó ni por la vereda del Congreso. Y ahora son todos fundamentalistas cuando vos tenés que explicar. Se entiende que en una negociación, me extraña que no lo entendamos, vos tenés que, si sos argentino, vos tenés que estar feliz, se están defendiendo con fuerza. Sí. Porque si no hay posibilidad de pago, vos sabés que no se va a cumplir de vuelta. Entonces, es tan claro que los números, nosotros, ¿sabés por qué te hablo con tranquilidad? Hoy publiqué, ¿no? Cuando nosotros nos entrevistamos con el fondo, Sergio Massa, Lavagna, Piñanelli y yo, en el 2018 con Caldarelli, salimos, le dijimos a la prensa, el fondo no cobra. Le acabamos de decir al fondo, se lo acabamos de decir, y Piñanelli y Caldarelli puso una cara de yo no sé. Entonces, esto, que hoy te tendrían que estar, un tema muy claro, le diría yo a la oposición, y les pido que ustedes se lo hagan. Cuando dicen cómo van a hacer, ¿sabes qué le digo? ¿Vos cómo negociarías? Vení, contame vos, a ver, hacete cargo. Si querés ajustar, no querés ajustar, ¿viste que ninguno define? Todos son ambiguos. Entonces yo pregunto, yo lo llamaría a Toto Caputo, vení Totito, vos que firmaste, ¿por qué no me decís que tuviste en cuenta para pensar que el país que estabas manejando, todos los índices para el demonio, podías pagar este año 19.000 millones? Y es muy importante eso que decís. Tráeme la fórmula, Que nadie porque puede trae la hacerlo, fórmula. No, además desde la oposición, en reiteradas ocasiones dicen, no hay acuerdo, no hay acuerdo. No, sí, hay un acuerdo. Estamos cumpliendo el acuerdo de Mauricio Macri y de Todo Cambiemos y del préstamo que pidieron. Por eso se vencen los números que se vencen. habría que Pero te pagar. puedo hacer Hay un ¿puedo hacer acuerdo una vigente. aclaración? 19.000 millones. Que es una Impagable. locura, pero hay un Lo acuerdo que- vigente. Pero me Pero no se permitís hacen que te cargo ni haga- del acuerdo vigente Bueno, que es el de pero ellos. acá a ver, Lili. Me permitís no. que te haga una aclaración, porque yo negocié con el fondo. El fondo es un tema empírico. Viste que a todos estos economistas ortodoxos les encanta hablar lo empírico, y saca una computadora hablando de lo empírico. Lo empírico del fondo con la Argentina. ¿Qué es lo empírico? Es Lo que se ve, La experiencia, que- lo que Experiencia tuvimos. Que concreta. cuando ajustó no cobró nunca. Ni el fondo ni la Argentina. Lo agarró a Cavallo, ni hablemos. Lo agarró a la Alianza, la agarró a Machinea, pone la tablita, baja los sueldos. Después lo agarró a López Murphy, a Patricia Burris, todo lo de la Alianza. Le hicieron hasta sacarle la plata a los jubilados. Le pidieron todo. Y en diciembre, ¿sabés qué hicieron? Por 1.200 millones le soltó la mano y lo tiraron al peor default de la historia de la humanidad. Ese fue el fondo. ¿Qué nos dijo el fondo a nosotros en el 2002? Liberen el tipo de cambio, no hagan los planes jefas y jefas. No le dimos bola. Es más, blindaron a Brasil y al Uruguay, lo cuento siempre, Sí. por la explosión. ¿Y qué le pasó al fondo? ¿Cómo le fue? La única vez que cobró. La única vez que cobró cuando no le dimos bola. Cuando creímos nosotros en generar crecimiento a través de liberar la energía Bueno, la productiva. pregunta ahí es si hay espacio para eso ahora, ¿no? Es Porque- que no hay otra, perdón, no es que hay una posibilidad. Si vos no cambiás la materia, querés hacer los números, pero ni siquiera tenés que ser un economista.
Un perito mercantil te demuestra que con esta matriz productiva, donde exportás trigo, importás fideo, donde exportás por poroto de soja, importás biocombustible, exportás cuero, importás zapatos, no cobran nunca. No cobran nunca. Argentina exporta $400 la tonelada, importa 1.600. Entonces la pregunta de fondo, ¿sabés cuál es? ¿Qué quiere el fondo y la oposición? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren cobrar o quieren que Argentina siga siendo la granja del mundo y responder a un país que es proveedor de materia prima y recursos naturales? Lo que yo le quiero decir al fondo y a esta oposición que juega este partido, cuidado porque no hay más colchón social, ¿eh? No se puede seguir jugando un país primarizado que sale solamente despidiendo gente, que solamente sale a través de bajos salarios. Para este modelo que el fondo nos quiere poner, me hago cargo, yo digo esto, ¿no? Y el establishment nos quiere poner, hace falta exportar 30 millones de argentinos. Hagámosla de high, ¿viste? Porque larguemos yo, porque no caben todos. Edgardo. Sí, a mí lo que me está causando una impresión muy violenta es el tono antinacional que han tomado los grandes medios de comunicación. Sí. Yo no encuentro un antecedente, para dar un ejemplo, el diario La Nación de hoy, alegre, Fernández Díaz dice que vamos a un estallido y da ejemplos de la convertibilidad, de las grandes desgracias. Sí. Nos coloca en este momento en la perspectiva inmediata de una de las grandes desgracias argentinas. Cuando el país, no un partido, no un gobierno, el país está jugando su integridad soberana sobre la base de una negociación dura, difícil, complicada, porque además, si algo ha quedado claro, más claro que nunca, por lo menos digo en términos masivos, es que el Fondo Monetario Internacional responde casi excluyentemente a la política de Estados Unidos. Cuando da el crédito, lo da porque lo da, como lo confiesa Claver Carone, para ayudarlo a Macri a ganar la elección. Y ahora está complicando al gobierno surgido de las elecciones libres con una extorsión absolutamente incoherente con el hecho de que el fondo es corresponsable. Este caos, esta estafa, se hizo en común entre los grandes financistas argentinos y el Fondo Monetario Internacional. Esos son los dos grandes bloques que nos han llevado a esta situación. Y la prensa aplaude todo lo que se diga en contra del gobierno y pronostica el caos lo más rápido posible. ¿Ustedes se acuerdan de Grierza? Sí, claro. Sí, El juez. ¿Qué decían los grandes medios en ese momento? ¿Qué decía Mauricio? Hay que hacer lo que Grierza diga. Lo que él diga hay que entregar. ¿Qué hay que entregar? Edgardo. Y lo hicieron. Vamos. Dijeron que había que hacerlo y lo hicieron. Pero además otra cosa, a mí me parece que estamos en una situación en la que lo que es muy claro, vos te preguntabas recién, ¿cómo pensaban que la iban a pagar? Y lo que yo creo es que siempre supieron que no se podía pagar. Lo sabía el que contrajo la deuda y lo sabía el que entregó el dinero. Por lo tanto, estamos en un escenario de alta perversión, porque lo que está en juego no son los 30 millones de argentinos que hay que exportar, somos la totalidad de los argentinos y argentinas que vivimos en este país. Pero no está en peligro, a mí, así como a Edgardo lo pone en alerta muchas cuestiones, a mí me pone en alerta que estamos prácticamente entregando la soberanía de características económicas con el Fondo Monetario. Es decir, el Fondo Monetario nos tiene que decir qué vamos a hacer de ahora en adelante y probablemente le diga a mis hijas a qué van a tener que dedicarse o por lo menos cuáles son las actividades que son permitidas para la Argentina y las que se supone que se va a quedar Estados Unidos y otros países, digamos. Porque el Fondo Monetario te va a decir recortá en todos los organismos que van a financiar, qué sé yo, digo, la construcción de satélites en la Argentina. No fue ni tapa de La Nación y Clarín, lanzamos un satélite. Sí. No, nada. No, en ningún lado, digo, una desgracia absoluta. Ni una buena noticia, somos el único país en la región y salió el expresidente a tuitear y me parece que se olvidó cuando quiso terminar con el Ministerio de Ciencia y pasarlo a Educación. Y aplaude cuando... Por eso lo hizo. Y cuando dejaba sin trabajo a todos los referentes importantes de la ciencia y la tecnología en nuestro país. La verdad que es un cinismo supino lo que hace el expresidente. No, es muy claro. Que quieren proveedor de materia prima y recursos naturales. No es casualidad. Cavallo mandó a lavar los platos al CONICET. Sí. López Murphy cortó por la educación. Esto es lo mismo que si vos en tu casa está mal de plata, te sentás con tu mujer, ¿qué haces? Suspendes el club, cortás un par de suscripciones que tenés.
pero no empezás ahorrando sacando a los chicos del colegio. Esto empiezan ahorrando, cortando la posibilidad de un futuro de la Argentina distinto a ser proveedor de materia prima. Por eso atacás eso, no es casualidad. No, claro. No, pero a mí me parece también que lo que decía recién, nos debatimos en un conflicto identitario que tiene nuestra nación desde su misma generación. Ser una economía primaterizada, que sea obviamente un país para pocos, en donde no haya industria, o un país donde estén todos adentro, con los números que cierran adentro. Esto también me parece central. Y no por nada vuelven a un país preindustrial, donde socavan los derechos laborales, las organizaciones sociales intentan quebrar el lazo colectivo y fundamentalmente dilapidar la memoria. Porque cuando no hay memoria, no hay futuro. Y por eso también no se habla de las generaciones futuras. Vos, Julián, hablabas recién de tus hijas. También es un sector que no se pronuncian los niños, las niñas, los adolescentes, porque les estamos dejando falta de soberanía económica, social, cultural y obviamente una narrativa profundamente antinacional, ¿no? Y para eso tienen que quebrar, van con el discurso antipolítica, antiestado, Claro, eligen a los Milei. Es que es ¿no? todo malo. En la Argentina, cualquier cuestión vinculada con lo universitario es tomado a mal. Todo lo que está en el exterior está bien. Alguien que en la Argentina por ahí no le iba bien, de pronto está en Manhattan vendiendo panchos y ahora es multimillonario. Sí, pero ¿cómo puede ser que haya una... Antes bastoneaban a los científicos, ¿no? Pero una especie de épica del exilio de la Argentina permanentemente por parte de los principales medios de comunicación. Es como decía Saborido, creo que la frase es de él, gobierna en un país que odian, ¿no? Claro. Capusotto, bueno, digo, Saborido. Sí, son los dos. Exactamente. Socios. Y la verdad que vos los escuchás y Patricia Bullrich casi que quiere cambiar las Malvinas por la Pfizer, que estaban desesperados en la época de las vacunas. La verdad que es verdad una derecha tan antipatria, y es ¿no? reducir a nuestro país a lo cosmopolita, ¿no? Al pensamiento de las grandes ciudades. No por nada este discurso también prende en nuestra ciudad. O sea, es crear una aristocracia, lo que antes era una ciudad europizante, que miraba siempre Europa, es siempre forjar una identidad absolutamente antinacional. Eso me parece central. Y eso quiebra, por supuesto, los lazos nacionales. Es antinacional y pro-norteamericano, en términos casi... Antes era pro-inglés, ¿no? Cuando hablaba de Scalabrini. Las campañas de vacunación estuvieron bajo la mirada... antirrusa y antichina. Algunos periodistas decían los soviéticos. Sí, o sea, claro, los comunistas. Es un estado de esquizofrenia muy pronunciada, pero no es una enfermedad natural. Es un convenio antinacional que los grandes medios de comunicación se han instalado en el lugar de los intereses del imperio. Y no les interesa para nada el progreso y el desarrollo de la Argentina. Quiero hacerle la última pregunta al Vasco de Mendiguren, teniendo en cuenta que esta es una semana clave. ¿Cuál es la perspectiva, no? Hay quienes toman una fecha, marzo, como el momento donde va a haber que pagarle al fondo casi 2.000 millones de dólares, y eso generaría, se supone, la reacción inmediata del gobierno tratando de cerrar un acuerdo antes. ¿Se puede tensionar hasta el último día? ¿Se puede ir más allá de esa fecha? Yo creo, por eso, soy en esto, tengo algo claro. El que me trajo hasta acá, que no opine, ¿no? Por lo menos que apoye. Le prendió fuego a la casa, salió corriendo, se me puso en la vereda enfrente, en vez de alcanzar un balde, me cierra la manguera. ¿Viste? Todo a propósito para que se me prenda fuego. Es muy bueno el ejemplo que Está diste. buenísimo, sí. Fue título en algún lugar, porque es así. Es decir, lo ves criticando todo lo que haces. Primero. Segundo, al gobierno tiene la responsabilidad y le toca negociar donde nos va la vida a los argentinos. Yo estoy feliz con un gobierno que está duro. Sabrá él cómo negocia. Vos no podés pedirle que te muestres la carta en una negociación. Claro. Me parece un disparate esto que estamos haciendo. ¿Y qué vas a decir? ¿Y cómo vas a negociar? ¿Por qué no le preguntás al fondo cómo va a negociar él? ¿Por qué no le preguntás a los funcionarios del fondo si alguien le está diciendo en los medios, cuidado que si Argentina no paga, quebramos, anda a negociar cualquier cosa? ¿Vos te lo imaginás eso? Ni mamado, ¿no? Bueno, pero acá estamos todos volviendo loco al negociador. Esto como el consorcio de tu departamento tiene una deuda monstruosa. Está quebrado y va al administrador y los mismos copropietarios le dicen que arregle con el acreedor. Hermano, la vas a pagar vos después. No es algo abstracto. Entonces creo que hay que dejar negociar al que tiene la responsabilidad. Porque además, si le va bien,
Quédate tranquilo que se lo van a adjudicar todo. Y si le va mal vas a ser el responsable. Entonces yo tengo confianza en la negociación, no me cabe que hay otra posibilidad que previamente explique todo para que el fondo te espere de pechito. Gracias, Vasco. Ha sido muy amable. El Vasco de Mendiguren con nosotros. Vamos a dar nuevamente vuelta a la página. Hablamos ahora y nos metemos nuevamente en esta Gestapo antisindical. Ustedes se preguntaban, bueno, ¿cuál fue la respuesta de María Eugenia Vidal? Hizo un raid televisivo, se supone que dio algunas explicaciones. Tenemos una especie de compilado de las explicaciones de María Eugenia Vidal, la diputada. Esto es lo que compartimos con todos ustedes. Está claro que parte de lo que hay que esclarecer, y la primera que debería dar una explicación de eso, es la que presenta el video, que es la jefa de espías del Gobierno Nacional, que presenta un video 2 años más tarde de haber asumido, diciendo que lo encontró haciendo tareas de mantenimiento de la AFI. Si ese video lo grabó la AFI, era ilegal, porque no tenía orden judicial, o por lo menos hasta ahora no la presentó. Con lo cual, alguien grabó ilegalmente ese video y ese video no constituye prueba porque es ilegal y porque no tenía una orden judicial. En segundo lugar, lo que el video muestra editado, porque no muestra toda la reunión, lo que el video muestra es una reunión de funcionarios con empresarios asistiéndolos para resolver un problema del que eran víctimas. No muestra, y de hecho, nada de lo que sucedió en esa reunión se tradujo después ni en una denuncia judicial ni en una causa contra el Pata Medina. Con lo cual no hay delito. Bueno, ahí hay una especie de puerta de entrada. Todo el mundo me mira como... Es que es impresionante porque está reconociendo los hechos delictivos que se ven en esas filmaciones, los está reconociendo, por acción o por omisión. Sí. Entonces ahí ya hay un reconocimiento. Después, esto, volvemos con los paralelismos, es lo mismo que encontrar un arma infraganti y el que tiene que explicar es el que lo encuentra, ¿no? O sea, hay una grabación que se dio cuenta que se pusieron las cámaras un día antes y con posterioridad la sacaron. Entonces, y además a nadie le pidieron documento. Bueno, son las leyes de cambiar la carga de la prueba, ¿no? En eso cuando el presidente, con el presidente se flexibilizaron todas las normas legales. Es como las leyes de la física, ¿no? El triángulo de las Bermudas sucedió ahí en el Vapro. Pero digo, además, la articulación con la ciudad, Julián, el presidente o el director del Vapro era el primo de Macri, o el primo de Macri, sí, y el hermano era el hermano de Rodríguez Larreta, con lo cual ahí tenés el entente también de la mesa judicial Cava con Nacional. Pero digo, reconoce absolutamente todo, Vidal, y lo demás miente. ¿Cómo que no se tradujo en una denuncia con el Pata Medina? Si posteriormente fue la persecución judicial o el encarcelamiento sin pruebas. Además lo que decía Úrsula la vez pasada, si efectivamente había pruebas suficientes, sobradas, para que estén encarcelados, tengan un debido proceso, no sé por qué no la presentaron. Pero a ver, María Eugenia Vidal, entre otras cuestiones, y ahora lo vamos a analizar, también habló de intencionalidad política. Hay como conceptualmente hay nuevas jerarquías. La victimización constante, ¿no? A ver, lo vemos y lo analizamos. Psicopatía se llama eso. Es interesante también mirarlo desde la intencionalidad política, ¿no? Porque acá está claro que para el kirchnerismo los delincuentes son víctimas. El Pata Medina es una víctima, y lo vimos atrincherado diciendo que quería quemar la provincia. Milagro Sala es una víctima, y vimos cómo apretaba y amenazaba a jujeños y los amedrentaba y se quedaba con su dinero y la retiraba la plata del banco en efectivo. Báez es una víctima con cientos de propiedades sin poder justificar. López es una víctima que revoleaba bolsos con millones de dólares. ¿Todos son víctimas de una persecución de nuestro gobierno? Bueno, entró chiquitito el audio de Edgardo Moca que dijo psicopatía, dijiste. ¿Entró? Así que no, yo me quedé pensando, uno puede criticar las declaraciones de María Eugenia Vidal, pero si yo estuviera en el lugar de María Eugenia Vidal no podría hacer otra cosa. El desastre ya se hizo, lo que está haciendo esta mujer es una escenificación. O sea que no tiene explicación, no tiene una... No, al contrario, tiene toda la explicación. Si vos haces lo que hiciste, después... ¿Qué tipo de declaración te va a salvar? Vos tenés que acusar al kirchnerismo de que son todos mafiosos. Cualquier cosa que digas que es horrible, como lo que está haciendo esta mujer, se justifica porque no tenés nada para decir. Lo que vos tendrías que hacer es un silencio definitivo. Se cumplen 6 años de la detención ilegal de Milagro Sala.
Ahí es donde hubo verdadera intencionalidad política, donde hicieron una corte y pusieron un fiscal específicamente para perseguirla. No le dieron la posibilidad de ofrecer prueba, no le dieron posibilidad de estar presente en sus juicios. La Corte Suprema de Justicia duerme un recurso de queja en la causa de los pibes villeros desde marzo del 2020. Entonces, tuvimos al presidente de la Corte de Jujuy diciendo que la querían presa. Sí, la escuchamos. Entonces, intencionalidad política, dice esta mujer, cuando tenemos hoy en día a Milagro Sala, se cumplen 6 años, parece. Es una provocación. Bueno, ¿no? le damos la bienvenida a Carlos Rosansky. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. También a Eduardo Bussi, que está con nosotros. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, varias cuestiones para hablar. Carlos, bueno, en principio, esto que estábamos compartiendo y que venimos desde el comienzo del programa, un sistema montado para perseguir a opositores, donde se rompieron todos los códigos, como decía Leopoldo Moró, los que ha emplazado sistemáticamente la democracia del año 1983 en adelante. Sí, una organización criminal que estableció todo un modelo de actuación. No podemos olvidar eso. Yo miraba recién, por lo que decía Edgardo de la psicopatía, estaba mirando la cara de María Eugenia Vidal, no sé si ustedes notaron, Sí, sí. hay un cambio importante en sus facciones incluso, Sí. pero sobre todo en los ojos, o sea, realmente es interesante, ¿no? Y en algún momento va a haber que analizar varias cosas, pero una de las más importantes, que tiene que ver con ella y con toda la gente que integra la banda. Ella es una parte importante de la banda. Fíjate, Julián, que ahora se está discutiendo si ella podía o no saber o si debía saber, cuando en realidad para mí la discusión no tiene que ser si sabía. Era parte de la organización, era una de las jefas. En este caso la jefa de la rama, digamos, Gestapo. Y hoy leía, no sé si ustedes vieron la nota que se le hizo a Rodríguez Larreta. Me la hizo leer un amigo, ex amigo, porque el que me recomienda leer a Larreta no es más amigo, Rocco Carbone, conocido de Liliana Gendel. Rocco Carbone, un extraordinario investigador sobre las mafias, me decía hoy sobre esa nota, me la recomendó, tuve una hora leyéndola, y en 2 palabras me pasó lo siguiente. Empecé a leerla pensando cómo miente este hombre sobre Larreta. Y seguí muy incómodo por todo eso, hasta que en un momento dado dije, no está mintiendo. El hombre no está enajenado como parecería. El hombre es un perverso, como es María Eugenia Vidal. Y es importante que empecemos a verlos como perversos, porque hay una enorme diferencia. El enajenado es inimputable. El perverso es una mala persona. Entonces lo que están haciendo es de malas personas. Lili. No, me resulta, hoy leía esa misma nota y pensaba que tanto Larreta como Vidal han hecho mucho esfuerzo en la última semana en desapegar a Mauricio de las escuchas, ¿no? Muy fuertemente. Sin embargo, está clarísimo, hay pruebas, es obvio, han sido espiados ellos mismos. ¿Qué hay detrás, Julián? ¿Cuánto puede haber para que alguien que está en esa situación y que ocupan los lugares que ocupan, lo defienda, como Larreta y Vidal, defiendan a quien los espió con precios muy altos en la vida de cada uno de ellos, ¿no? A mí me preocupa mucho porque verdaderamente, como muy bien dice Rocco Carbone, estamos frente a una situación mafiosa muy grave, naturalizada por los grandes medios, que es un poco lo que decías vos. Es el capo de mafia, por eso nadie puede decir nada de él. Él lo dijo, van a desaparecer, el que saca los pies del plato directamente. Exactamente. Con una palabra que además para nosotras como Argentina tiene un peso específico importantísimo. Y que Macri la usa, y que Macri la ¿no? usó más de una vez, en más de una comunicación. Pero a ver, y le pregunto también a Úrsula, que seguramente tiene un concepto para esto. De esta forma, el expresidente Macri estaría cooptando directamente a toda la justicia. Si la justicia no puede hacer su trabajo, porque Mauricio Macri tiene, no sé, carpetas, no sé qué es lo que tiene. Bueno, al comienzo del programa, muy bien, el diputado Leopoldo Moró lo explicó. Fue lo primero que hizo Macri cuando llegó, que es algo que yo lamento que no lo haya hecho este gobierno. Porque uno cuando llega al poder, la primera semana, los primeros meses, estaba como para meter un par de goles. Y me parece pero que designar jueces no, de la digo Corte, que por decreto, no, pero avanzar con la reforma, hacer lo contrario, pero rápido. Como si pudiera, lo que sea, pero rápido, porque después se va desluciendo todas las presidencias. Estuvo muy hábil en ese sentido Mauricio Macri. A mí me parece que sí, que tiene cooptada a casi toda su gente, ni hablar a la justicia, que le tienen mucho temor, pero algo muy importante que yo quiero señalar,
y a toda la audiencia, porque permanentemente cuando Vidal o Larreta quieren levantar la pata del tema de la Gestapo Pro, señalan a quiénes fueron los que detuvieron, ¿no? Sí. Y me parece que volvemos un poco al comienzo, que los medios tienen que ver con eso. Cuando ya se demoniza a la persona a la que se le armó una cama para que después la justicia, con ese armado que hicieron, lo lleve preso, cuando dicen, bueno, pero era el pata, ¿qué? El pata... Digo, me parece que hay que sacar la vista, los ojos de quiénes fueron esas personas. A lo mejor la justicia eran delincuentes y los podían ir a por ellos. La ley es justamente la garantía para... Pero estamos atentos, porque a mucha gente, y vos le decís Báez, revoleando vos, y dices, claro, ¿cómo no va a estar preso? Con lo cual, el pata, los Moyano. Y le sacás lo importante y ponen el foco en otra cosa. No se está... Que es una construcción mediática, además. Exactamente. Exacto. Pero ponele que fueran los más malos del mundo. Sí, te entiendo. Malo. Están enfocándolo ahí porque no se quieren hacer cargo de todo el espionaje. Claro, a ver, Carlos. Sí, primero que nos llevan a ese terreno, o sea, a discutir si el Pata Medina es honesto, que no tiene la menor importancia en todo esto. ¿Quién es el Pata Medina? Pero en segundo lugar, estaba pensando algo sobre lo que se conversaba respecto de espiar a propios, espiar a familiares, amigos, como hizo Mauricio Macri y toda su banda. Y yo estoy convencido que eso sucede no solo por el posible carpetazo, sino fundamentalmente porque es un código mafioso también. Claro. Las mafias trabajan de esa manera y son reglas que ellos mismos aceptan. Recuerden hace unos días, Javier Milei, no hace unos días, hace ya un tiempo, dijo públicamente por televisión que si tenía que elegir entre el Estado y la mafia, elegía la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple. Esto es un tema delicado. Rocco Carbone me decía hoy, muy grave y preocupado, el tema de Milei, que va por el mismo camino. Estamos hablando, Milei elogia a la mafia y entra a la Cámara de Diputados. Ahora, a mí me parece que es importante señalar que cuando le decían el tonto, el mamerto, el que no entiende nada, el que es un... todo el tiempo hubo un grupo que señaló que ni mamerto, ni tonto, ni hombre con dificultades de compra. Hoy incluso en Perfil hay una nota que dice, bueno, el PRO no tenía experiencia, venían de la ciudad, y entonces, claro, en cambio, bueno, lo que estamos diciendo, Julián, lo que decías en tu editorial, es que hubo un plan sistemático preparado desde antes de asumir, que en el primer año lo que hizo fue dejar gente sembrada en todos lados, pero sobre todo en el sistema judicial, y que hoy nos encontramos con una ajenidad en nuestra propia casa. Eso es lo que lograron. Eduardo. Mauricio es Macri. ¿Se acuerdan esa definición? Sí, claro. La Larreta también. Y Larreta también. Claro. Bueno, es una concepción que tiene que ver con los genes. Es una cuestión genética, una cuestión, digamos, que tiene que ver con también una pertenencia ideológica. O sea, una pertenencia ideológica que tiene mucho de autoritarismo. De autoritarismo no importa el método, bien maquiavélico. Lo que importa, el fin justifica los medios, punto. Someter, dominar, tener la autoridad absoluta, sin ningún tipo de código. Sos el presidente de la nación. En ese momento yo era muy amigo de Emilio Monzó, para decirlo con todas las letras. Al principio de la gestión, Emilio lo conocí por su pasado en el Ministerio de Asuntos Agrarios con Daniel Scioli, ¿no? Lo conocía de ahí. Y traté de dar una mano en ese momento, público y notorio. Ya de a poco de andar. A ver, querés un mejor armador que Emilio, que todo lo que hizo. Lo proscribieron, no hay código de ninguna clase. ¿Cómo no va a andar a espiar a propio extraño? ¿Y cómo no va a tener reaseguro de carpetas que lo tienen agarrado de los... ¿Por qué lo proscribieron a Monzó? ¿Por qué? ¿Porque era dialoguista? ¿Por qué? Recordemos una frase de Emilio. Reivindico la rosca. Era un tipo que confiaba en la política, una persona, digamos, con amplitud, que entendía que había que acordar con el peronismo para poder gobernar de otra manera. Bueno, chao, entre Marco Peña y Macri, ¿sabe cómo lo aislaron? Pero cuando no pudo, muchacho? no se fue, se quedó. Cuando no pudo, se quedó. Sí, pero había responsabilidades institucionales que las cumplió hasta el último minuto por una cuestión de código. Pero digo, esa es la naturaleza del jefe
absoluto de una banda, digamos, a los cuales tiene claramente condicionado. ¿Cuál es los el tiene rasgo condicionado a distintivo, todos. digo, cuál es el rasgo distintivo de, que lo de Cerroco Sí. también, entre cualquier asociación ilícita y esta estructura mafiosa? Claro. Justamente que es una criminalidad organizada, él lo explica muy bien, utilizando la estructura del Estado. Y vaya si lo vimos, utilizaron la Dirección Nacional de Migraciones para apretar y ver cuándo entraban y salían del país, utilizaron la UIF para hacer espionaje financiero, utilizaron la FIP, la AFI, la justicia, los procuradores. Eso es lo peligroso para la democracia, cuando se insufla justamente la estructura del Estado, un espacio político de una lógica mafiosa que obviamente utiliza todos sus tentáculos y todas sus herramientas para los opositores políticos y para los propios. Y eso también mina al Estado de En Derecho. el mismo sentido que hicieron los milicos, ¿no? Así es. Pusieron todo el poder del Estado en la persecución. Ahí está. Es Ahí un está. calco. Esa es la solamente que esencia. sin milicos y Esa es la naturaleza y con la la esencia. justicia, que es la que te va a buscar, ¿no? El Autoritaria. único límite que se pusieron fue el de De los milicos. la carne humana, claro, digamos. Claro. ¿Cómo es eso? Claro, no mataron. No hicieron lo que hicieron los militares en todo lo demás, en las reglas de procedimiento para ejercer un gobierno con una imagen oficial y por fuera de esa imagen oficial unos procedimientos espantosos. En todo eso es muy análogo, ¿eh? Es muy análogo. Y hago un pequeño paralelismo también con la dictadura. En la dictadura existió el decreto, ¿no?, entre comillas, 385/77, que lo que exigía era el movimiento obrero, o sea, hacía bajar todas las afiliaciones y reafiliarse, contra lo que implicaba, obviamente, aparecer como afiliado. Sí. Bueno, este movimiento obrero, que es exactamente el mismo enemigo de Mauricio Macri, lo que hizo fue afiliarse Se aún más. reafilió. Entonces, fijémonos que esa identidad y esa identidad de enemigo tiene que ver con socavar derechos fundamentales para la sociedad, que son los derechos sociales, los derechos laborales, que son los que impiden una economía financiera o especulativa para pocos. Carlos. Sí, estoy de acuerdo. Y pensaba que esta gente, al igual que en la dictadura, y Edgardo, no mataron porque no necesitaron. Claro. Porque pudieron saquear sin matar. Y cuando hizo falta transformar a un asesino como Chocobar en un héroe, lo hicieron sin problema. O sea, ellos no tienen problema de matar por la espalda, si hace falta. Ellos no necesitaron porque se modificó el Plan Cóndor 1, que era de secuestro, desaparición y muerte, lo transformaron en la manipulación que persiste hasta el día de hoy y persiste por la infiltración que ellos tienen en el Poder Judicial. Es uno de los problemas más graves que tiene la Argentina, es la existencia de una parte de la organización criminal dentro de la justicia. Carlos, ¿a qué llamas infiltración? Los jueces que ustedes mencionan y yo Sí. menciono permanentemente, Bertuzzi, Bruglia, y podemos hacer una larga lista, Bonadíos, Tornelli como fiscal, etcétera, etcétera, no son colaboradores del saqueo, son parte del saqueo. Y necesitamos ubicarlos en ese lugar para entender el problema como es. Y ahí radica la permanencia de esa parte de la organización criminal que termina teniendo mucho más poder que los buenos jueces y fiscales, la prueba está a la vista. La dificultad más grande para modificarlo es porque no es un problema individual, es un problema institucional. Claro, ese es el punto. Y eso es lo que le pasa al gobierno. El gobierno tiene mucha voluntad, un gobierno progresista, y sin embargo está trabado por completo. Ojalá el 1 de febrero destrabe eso y sea una verdadera bisagra. Lo único que necesitamos es que el gobierno escuche, no que oiga, que escuche, que de otra cosa. Eduardo. No por nada el poder. No, le agrego este complemento, que en todo caso, digamos, estamos en presencia de una asociación autoritaria y golpista, destituyente. Esto es lo que digo, menos mal que a Victoria Tolosa Paz y al frente de todos en la provincia le dio para un empate, digamos, remontando y haciendo muy buena elección, sino el operativo sustitución y ubicación en la línea, digamos, sucesoria, era una realidad en la Argentina. Rosati se ubicó en la línea sucesoria. Se autoubicó con su voto y el de 2 ciudadanos más. Sí, pero en la Cámara, si a Victoria Tolosa Paz le iba mal, en la Cámara lo tenías Edgardo, vos qué ahí. decís de Rosati. No, Rosati está ubicado, después de Cristina está Rosati en la línea sucesoria. Esto no es un lo digo corroborando lo que vos decís, no es una polémica.
A mí me parece que quería tomar lo de Carlos, lo de no mataron porque no necesitaron. Yo le pondría ahí un lugar a la experiencia democrática argentina, al pacto de 1983. Digo, volver a hacer el terrorismo de Estado tal como lo hicieron. No digo, nadie puede decir que nunca más va a ocurrir, pero el nunca más, me salió solo, el nunca más es una consigna histórica en la Argentina y eso modifica planes. No digo que si hubieran tenido que hacerlo no lo hubieran hecho, no hago conjeturas, pero me parece que eso pesa. El 2 por 1, exactamente. El 2 por 1 con prácticamente esta misma Corte Suprema fue derogado por una movilización popular, el 2 por 1. Entonces yo creo que ahí hay también un elemento a tener en cuenta. Bueno, mucho se habla de la justicia. Y agreguen el poder económico que está detrás de todos esos actores, que lo que menos quieren es peronismo en el gobierno, agréguenle eso. Eduardo, a ver, hablabas de Horacio Rosati. Vamos a ver, se le propuso una pequeña misión a Horacio Rosati, que es, bueno, a ver cómo la justicia puede trabajar más rápido, cómo la Corte Suprema puede, de alguna manera, acelerar, ¿no?, el proceso para fallar en diversas cuestiones que tiene, muchas de ellas hace muchísimo tiempo. Y se le propone la idea de ampliar la Corte. Si ampliar la Corte ayudaría. Esto responde. Es muy chica la Corte Argentina, comparativamente con otras. Sí, es chica. Si usted quiere más celeridad, queremos que la Corte saque... La ampliación es inversamente proporcional a la celeridad. ¿Cómo? Me lo voy a anotar. Pero, ¿Cómo? Si yo amplío la Corte, Julián, es inversamente proporcional. Julián, lo hablábamos. ¿Viste cuando aparece el meme de los números? Lo hablábamos Quieren recién. hacer fallos express, No, pero la Corte Suprema es el triángulo de las Bermudas. Las leyes de la física no aplican. Si vos ampliás, se va a reducir. Rosati lo explicó y dijo que todos los abogados y las abogadas van a pedir que si se amplía la Corte, pase en vez de ser por acuerdo, cortesano por cortesano. Es una falta de respeto a la gente. Por eso digo, la marcha del 1 de febrero no es partidizada, es la gente que se hartó de esta impunidad obscena. Natalia, digamos, recordemos que además la celeridad... para algunas cosas y para otras no. Te agarran un pelsaltum para el traslado de jueces premiados. Lamentablemente, Blaquier... Sí, pero una Corte con mayor cantidad de miembros no es mayor garantía... De celeridad. No sé si de celeridad, pero de un mejor trabajo de la Pero más allá de la celeridad también... No importa la celeridad, digamos. Por eso digo, ¿qué causas todo, mano? ¿Qué causas no? O ese bendito artículo 280, donde la Corte dice, no, eso está bien, ¿por qué? Porque lo digo yo. Sí, por 280. Pero es así. No fundamenta. Exactamente. Claro, yo creo que es imprescindible ampliarla, pero no sería eficiente esa ampliación si no va acompañada de una reforma en serio que empiece aceptando de que el problema es estructural. Insisto, una institución que puede tener adentro, incluyo en este momento los 4 jueces de la Corte Suprema, los 4 jueces a la cabeza, que han dictado fallos ilegales, fallos contrarios a derecho. Entonces, realmente la opinión de alguno de ellos en cuanto a qué podría ayudar a una ampliación, a mí no me preocupa. Lo que me preocupa es que ellos sean jueces. Me preocupa que ellos hayan resuelto en 10, 15 días lo de Bertuzzi y Bruglia, ¿recuerdan? Hacen lugar a un persaltum, violan la ley todos los días. Entonces, un país en el cual su Corte Suprema viola la ley, su problema no es individual, es institucional. Hay que prestar atención. Y agrego algo. Y esto no se resuelve con abogados, aclaro, esto se resuelve con distintas disciplinas. Esto es un trabajo interdisciplinar de gente que sepa de todo esto, de análisis institucional, no de leyes. Sí, eso es otra. Quería compartir con ustedes un tuit que puso hoy Sergio Maldonado. Todo el mundo sabe quién es Sergio Maldonado. ¿Sabían que para apelar en una causa en la Corte Suprema hay que hacer un depósito? Seguramente en esta mesa sí saben, pero allí en casa tal vez no. En marzo del 2020 apelamos por última vez y fueron 100.000 pesos. Si no tenés, te quedás afuera de la causa. Se entiende que el curro es del Poder Judicial y no, como decía Macri, el curro de los derechos humanos. Y las madres protectoras saben mucho de esto. Necesitas pagar para poder apelar, Julián. Claro, es realmente perverso. Claro, y además montos que no son montos administrativos. 100.000 pesos es un montón de dinero que la gente que tiene que apelar
en general no los tiene. Natalia. Hay algo que dijo Carlos que me parece que es central. No academizar el debate respecto al Poder Judicial, porque si estamos hablando de que la sociedad tiene que tomar conciencia de para qué sirve el Poder Judicial, es fundamental que, y esto pasa con la Facultad de Derecho y con los debates jurídicos, sean permeables a lo social, sean absolutamente interdisciplinarios, pero también que no se degrade la palabra popular de la ciudadanía, que a veces se encorsetan las discusiones en lo eminentemente jurídico, ¿no? O sea, y a veces con buenas intenciones. No se saca a la aristocracia corporativa con una aristocracia bien pensante. Se la saca también abriendo la discusión a la gente, porque es parte de la política también. Carlos. Sí, me hacía acordar, Natalia, ¿ustedes recuerdan un programa de los años 70 de Foucault? Vos que sos un intelectual, Julián. Sí, yo no lo veía, pero tampoco me entregues así, Carlos. No había nacido yo todavía, pero sí he visto fotos. Te lo contó un primo. Estaba Foucault con Noam Chomsky en Europa en un programa y se discutía, es decir, conversaban cuestiones muy interesantes, está en internet, sobre el poder, etcétera. Y Foucault dijo algo que a mí me impactó muchísimo. Yo tampoco había nacido en ese momento. No, por supuesto. Foucault lo que dijo es que todos los sistemas educativos en el mundo lo que hacen es reproducir modelos de dominación. Claro. Y esto es lo que decía Natalia, o sea, si la Academia de Derecho lo que reproduce es esto que estamos viendo en la Corte Suprema, en la Cámara Federal, a un Bruglia, a un Bertuzzi, a un Llorens, entonces hay un problema también en lo académico. Por eso digo que la solución tendría que pasar por otro lado, que tenga algunos abogados y abogadas, me parece bárbaro, pero que no sean mayoría, que tengamos antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, filósofos, periodistas. ¿Eduardo? Sí, no, yo quería hacerte una pregunta. ¿Vos opinás yo que el fallo a Rosati, que el fallo de la Corte Suprema respecto del Consejo de la Magistratura le expropia al Poder Legislativo un poder que la Constitución le da? No, es más profunda la cuestión. No, ahí hay una cuestión que tiene que ver no solo con el manejo económico, por ejemplo, el presupuesto y el poder que significa. Y si tengo 2 minutos de reloj, yo quiero contar algo que no se conoce mucho. ¿Cómo no? Sí. Pero dar al pauta de todo lo que estamos hablando. Hace muchos años, Bertuzzi integraba un tribunal en La Plata. Yo era el presidente de ese tribunal, le tomé juramento, el hombre vino, y a los 2 días comenzó a complotar porque saboteaba los juicios de lesa humanidad, que no es muy conocido. Cuando se complica porque yo denuncio, el hombre pide un pase y mágicamente termina en Buenos Aires, ¿está? Y después en la Cámara donde sabemos que está. Para reemplazarlo se llama concurso, Consejo de la Magistratura llama concurso, y algo que no se dio mucha publicidad es que durante varios años se concursó, yo pedí por favor que se apurara porque estaba desesperado, era el único juez fijo del tribunal con los juicios de lesa humanidad. Y quiero contar que cuando se terminan los exámenes de esos concursos para juez, son exámenes anónimos. La gente no sabe que tienen un doble sistema de seguridad, alfanumérico, arriba, para que el jurado no sepa quién está corrigiendo. En este caso del tema de Bertuzzi, yo desesperado preguntándole, presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, magnífica, mujer y jueza, y yo preguntándole cuándo terminan, estoy enloquecido en La Plata. Y bueno, me dice, no, hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que las claves de esos concursos, de esos escritos, se guardan en la caja fuerte del Consejo de la Magistratura. Y la de ese concurso las robaron de adentro de la caja fuerte del Consejo de la Magistratura. No. ¿Saben? Y quiero contar cómo termina. No, es terrible lo que contás. No, pero es épico cómo termina. Y lo viví. En la desesperación, la presidenta del Consejo de la Magistratura me dice, quédate tranquilo, porque lo que vamos a hacer, cuando termine la feria, era la feria de un año, no sé ni qué año era, el Consejo tiene la mesa más grande del país, no sé si ustedes saben, una mesa de una dimensión como este estudio. Entonces, la presidenta del Consejo me dijo, mira, lo que vamos a hacer es poner los exámenes arriba de la mesa en círculo. Y van a venir los concursantes y cada uno va a decir cuál es su examen. No, ojo que lo que estoy contando es historia argentina. No, es... Y le digo, bueno, ¿y qué va a pasar? No, ya con eso lo vamos a resolver, vamos a identificar los exámenes. Y lo hicieron. ¿Y saben cómo terminó? Vinieron los fulanos y fulanas, chicos, chicas, ¿viste? Concursantes, imagínense el cargo de camarista federal, segundo cargo más importante del país, muy buen sueldo. Dijeron, este es mío, este es mío, este es mío. Hasta que una señorita dijo, este es mío. Y un señor que estaba al lado dijo, no, es mío. Y los dos dijeron, es mío. ¿Y saben cómo terminó esta historia? No.
Y como no se pusieron de acuerdo, se anuló todo hasta el día de hoy. Fin de la historia. Charly García diría say no more. No, increíble lo que acabas de contar, Carlos. Nos vamos a meter nuevamente en algún momento en todo esto, porque esto la verdad que nos recorre por completo. Estoy muy preocupado por el tema inflacionario, así que quiero compartirlo y quiero discutirlo con todos ustedes. A ver, señor director, si podemos compartir algunos detalles de lo que es la cuestión de la inflación en la Argentina, las preocupaciones que se inscriben y qué pasa también con los alimentos, y sobre todo con la carne. La carne en la Argentina, para eso también le vamos a preguntar a Eduardo Bussi esta noche. A ver si podemos verlo. Tomando Gran Buenos Aires, y vos ponderás, 90% del índice te lo explica la carne en noviembre, 60% te lo explica la carne en diciembre. Es el tema que más me preocupa hoy. Si vos me decís, ¿por qué estás preocupado? Bueno, por supuesto, la semana pasada te hubiera dicho llegar al acuerdo y consolidar la canasta regulada de productos de góndola que tienen higiene personal, que tienen almacén Precios cuidados. y que tienen los precios cuidados. Llegado a ese acuerdo que anunció el presidente el jueves pasado, mi preocupación hoy son la carne en primer lugar. Efectivamente, como bien se señalaba, hay 7 cortes que está prohibido exportar. Esta semana tenemos que definir nosotros los precios a los que van a llegar a la góndola. Bueno, confieso que no sabía que el que estaba también preocupado era Feletti, pero la verdad que a mí me preocupa la carne y veo que a Feletti también, que estuvo en los estudios de C5N hace instantes nada más con Juana Morín, dejó varios conceptos. Este es fundamental. Eduardo. Está haciendo lo que corresponde hacer. Del mismo modo que actuando en equipo, en tándem con el Ministerio de Agricultura, van llevando la situación en términos de que ese 22% de una media res, 22%, un quinto de la media res, que es lo que más comemos, bueno, quede acá en el mercado, digamos, nuestro, y sea de acceso de la mayoría de los argentinos. Es lo que debe hacer un gobierno que se precie, digamos, razonablemente. Está bueno el control de precios porque el Estado debe regular. Porque, a ver, nosotros estamos hablando a una audiencia, muchos muy militantes, ¿no?, del gobierno presente, pero también hay muchísima gente que, bueno, puso ahí, digamos, la discusión principal a la opinión pública es si caemos en esa historia de que sea el mercado ordenador y que mientras más exportamos, más divisa, y si la carne se va a 3.000, 4.000 pesos el kilo, no importa. No, acá hace falta administrar, hace falta regular. Estamos hablando de un 20-22% del corte de la vaca, que es lo que va al mercado interno. Y bueno, ¿y eso se puede mantener? ¿Se puede sostener eso? Se puede mantener en tanto, paralelamente, también nos demos un plan de aumento de producción. Digamos, y acá sí hay un dato que me parece que es importante compartir con la audiencia, ¿no? En realidad los argentinos no hemos dejado de consumir carne. Comemos 110 kilos de carne por habitante por año, ¿está? 45 de pollo, 46 de vaca y unos 16 kilos de cerdo. Pero ese es el ¿no ha promedio. bajado la cantidad en los últimos años? Estamos comiendo 5 o 6 kilos menos de vaca, pero aumentamos el consumo de pollo y felizmente también hay aumento de consumo de cerdo. No es que estamos comiendo mal, porque pareciera que acá si no comemos carne de vaca no estamos comiendo mal. No, se sigue consumiendo. Argentina es uno de los países Eduardo, que más no sé si todos comen, perdóname que te diga. No quiero parecer el Contreras de la mesa, que más carne consume. Lo que se está comiendo es menos carne de vaca. Esto es importante porque, hay estadísticas oficiales. Pero me parece que hay una cuestión que es mucho más profunda. A ver, estamos en presencia de un gobierno progresista, de ampliación de derechos, de base peronista, con el que yo sinceramente suscribo y quiero contribuir. No alcanza con acuerdos de precio o cupo de exportación. Esto de acá, Úrsula me hizo el programa de ella hace unos días atrás y empezamos a hablar de una cuestión que a mí me parece que hay que retomar. En algún momento en la Argentina existía la CAP, la Corporación Argentina de Productores, y la Junta Nacional de Carnes. ¿Está?
no digo a que volvamos a la misma estructura, pero hace falta retomar las buenas cuestiones de aquellas herramientas. Hace falta dar un debate, hace falta incorporar a las entidades de productoras dentro de esas herramientas, a los sindicatos de trabajadores, el de la carne, de los obreros rurales, digo, y hacer organismos que definan cuánto es lo que va al mercado interno, qué es lo que va a ir digamos, justamente satisfacer las necesidades como prioridad de la población argentina y cuántos son cupos exportables que necesitamos aplicar de modo democrático. ¿Sabe por qué? Porque los cupos de exportación en manos de un solo tipo entran los procesos de discrecionalidad, y la discrecionalidad puede ser inclusive no solo un acto de autoridad, sino un hecho sobornable. Y lo que no podemos es dar la sensación de que acá el que autoriza las exportaciones termina, digamos, recibiendo por debajo de la mesa. Entonces, hagamos organismos modernos que retomen la vieja sabiduría de las cosas buenas que alguna vez tuvimos en el pasado. Del mismo modo para el tema de los granos, del mismo modo para, digamos, la definición de qué sujeto agrario queremos defender. Ahora hay una sequía, ¿a quién vamos a defender? ¿A los medianos y pequeños? De alguna manera, o vamos a dejar que se siga concentrando la agricultura en pocas manos como se viene concentrando. ¿Se entiende, muchachos? Gracias Eduardo, gracias Carlos Rosansky también, muchísimas gracias a los dos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, 1 minuto y medio, y ya regresamos porque hay más caníbales. Bueno, a ver, los invito a hacer algún tipo de análisis final, de balance. Creo yo que hay 2 cuestiones que son centrales. Me gusta la música del brindis, por más que no haya vino. No hubo ni agua, señor director, pero... El acuerdo. Vino por lo rompo. No, pero ya vamos a ir retomando. Esto es como la pretemporada de los equipos de fútbol. De a poquito vamos a ir sumando. A ver, yo creo que no hay ninguna duda de que la justicia ha sido y es el eje, el funcionamiento de la justicia en la Argentina. Es un compromiso, creo, de este programa, también de este canal que es el 5N. Y en ese contexto, bueno, hay una movilización que está pautada, donde desde algunos sectores de la oposición, desde también otros medios de comunicación, es visto como una presión a la justicia. ¿Ustedes lo ven de esa manera o no? No, por supuesto que no. Primero que, como decíamos, la sociedad tiene el derecho a interpelar a uno de los poderes constituidos del Estado, en este caso el Poder Judicial, que valga aclarar con todo lo que hablamos, fue uno de los que no se democratizó después de la última dictadura cívico-militar. No por nada la famosa persecución judicial o el lawfare, que fue otro plan continental a distintos países de Latinoamérica, cooptó uno de los poderes del Estado más vulnerables para ese propósito. Entonces, yo creo que lejos de lo que sucedía de un tiempo a esta parte, que se entronizaba más la cuestión económica, hoy en día la cuestión judicial se articula inescindiblemente para tener un Estado de Derecho, democracia y, por supuesto, un poder del Estado transparente, eficiente y que administre justicia. Por eso creo que hay que sacarlo de la discusión absolutamente académica y hay que abrirlo a la sociedad, porque tiene que ser un capital simbólico del mismo modo que lo fue el Nunca Más. Liliana. Hoy en el diario Perfil, hablando de este tema, el título era "Es un escándalo". Y una de las personas consultadas para que hable acerca de esto era Germán Garabano. Decía recién el doctor Rosansky, say no more. La verdad, no hay mucho más que decir, ¿no?, en relación a esto. Me parece que efectivamente el sistema judicial está lejos de la gente, es corrupto, es patriarcal, es misógino y debe cambiar. Y el aire acondicionado de hoy me liquidó. Y seguimos con la campaña. No sé cuál es la cámara, la campaña por Martín, porque esto también es el sistema judicial. El doctor Alejandro Ferro sobreselló a un imputado por abuso sexual en la infancia e intenta vincular de nuevo a Martín con el abusador. Úrsula. Sí, creo que igualmente hay algo bueno en todo esto, es que es una bala que entró, porque me parece hoy, como comentábamos, se la ve muy desangelada a Vidal, como
no pudiendo asumir realmente, tratando de echar la culpa o victimizarse, y que entonces es una persecución kirchnerista. Nosotros asistimos durante muchos años, durante 4 años, a situaciones en la televisión que hoy, cuando empezamos a juntar y los cabos, decimos, ¿qué pasó? Hay una entrevista que le hizo Pagni a Contegrand en octubre del 2018, donde Contegrand casi que está describiendo lo que sucedió con la mesa exactamente de Vidal, donde dice, acá la verdad que bueno, los gremialistas molestaban a los empresarios, hasta que llegó Vidal, habló con y ordenó las cosas, y ahora ¿dónde está el pata? Preso. Entonces digo, hasta ellos nos los contaban por televisión, y vivimos durante 4 años asistiendo justamente a esto. Esperemos que no suceda más, y obviamente que el 1 de febrero nos manifestemos como pueblo para que cambie de cuajo, además, el único poder que no vota al pueblo. Edgardo. Sí, creo que hay que, en la conversación han salido cosas que me parecen muy interesantes incorporar al por qué la marcha del la concentración del 1 de febrero. Es decir, acá, lejos de una guerra contra un determinado grupo de funcionarios, en este caso judiciales, hay una pelea por recuperar lo que Leopoldo Moró nos hizo recordar hoy del pacto democrático. Que fue porque además es muy interesante que cuando Ramos Padilla lanzó la idea, todavía no habían salido los documentos de la Gestapo. Entonces, si era justo antes, ahora, donde un funcionario como el ministro de Trabajo de Vidal dice, con la justicia ya está todo arreglado, nosotros somos gente seria, no vamos a proponer esto si la justicia no está arreglada, ya está, hay que hacer una marcha contra esas prácticas y destituirlas, superarlas para siempre, ¿no? Bueno, le quiero agradecer muchísimo a todos, también a todos ustedes que están allí del otro lado. Esperemos que estar a la altura, ¿no?, de este debate. Me parece que sí, que hay que ofrecérselo a la sociedad, que la sociedad tiene que tomar un rol, tiene que tomar un lugar. Es por el bien de todos, ¿eh? A lo largo de la historia enseña que no podemos mirar para otro lado, que hay un camino, que hay causas que hay que retomar permanentemente, y que el beneficio es para todos nosotros, ahora y más adelante también, por supuesto. Nos reencontramos el próximo domingo, ¿les parece? Claro que sí. Muchísimas gracias. Chao.